Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a las horas que nos estén escuchando, hora que nos estén escuchando. Hoy estamos en un episodio más. Yo creo que ya superamos el límite de los 20. No sé ahí qué dicen los muchachos, pero yo creo que ya llegamos. Hoy tenemos una súper invitada otra vez también. Mariana, muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir un rato. Estamos en este mes de Impulsado por Tío. Le decimos tío. Noé, okay. Impulsado por Tío Noé, la parte de un poco más de arte ahí filosófico y de arte escrito, más bien, perdón, un poquito como más de arte escrito. Entonces hemos tenido pues varios representantes de esa gama del arte. Y pues hoy te tenemos a vos, filóloga, ¿verdad? Filóloga española. Española. Sí. ¿De la UCR? De la UCR, sí, bueno, sí, correcto. Sí, bueno, espero que te guste mucho. Realmente, como te decía antes de que empezáramos, la idea es conversar un poco, llevar el arte. Este espacio nació y lo inventamos, ¿verdad? Con el objetivo un poco de llevar un poquito más de arte y tener un espacio, ¿verdad? Hay muchos espacios ahora, el podcast se volvió como la moda, pero... o sea, a veces sentimos como que se va por ciertos lados que aquí queremos traer un poquito más para y pues obviamente por la tendencia de nuestro negocio hemos tenido mucha gente del ámbito de la música, sí. ¿Verdad? Pero queremos expandir un poquito más y pues muchísimas gracias por estar aquí. Ay, no, me parece excelente y excelente pues la iniciativa, agradecerte a vos, a Noé por invitarme y pues nada, aquí estoy muy contenta, sí. Realmente, sí, muy feliz, de verdad, muchas gracias y bueno, pues como decías, soy filóloga española, porque en la UCR también soy parte de filología clásica, me gradué en el 2020, pero del bachillerato. Okay. Y lo que pasa, así como para un poquito, ¿verdad? Para las personas que nos están viendo, escuchando, en la UCR uno estudia filología, se gradúa del bachillerato y elige si saca la licenciatura o si concursa la maestría. La maestría, ok. Sí, y yo decidí seguir con la licenciatura. Okay. Sí, entonces en ese momento estoy... trabajando la tesis en lingüística. En lingüística para la licenciatura ya. Sí. O sea, ya estás también, entonces ya prácticamente. Sí, sí, me aprobaron el anteproyecto ahorita en junio. Entonces, pues nada, ya estoy en eso, sí. ¿Y cuándo defendes? Ya sería para el próximo año, porque son 3 semestres, 3 cursos de investigación dirigida en los que desarrollas el anteproyecto que te aprobaron. Ah, bueno, pues sí. Eso. Entonces empezaste como a hacer toda una parte de investigación. Entonces. Exacto, sí. O sea, ya te haces el anteproyecto y empezás como ya a ir toda la parte investigativa. Sí. ¿Y qué es? Es sobre la ironía. ¿La ironía? Sí, sobre la ironía. Bueno, esa palabra la conocemos mucho aquí, somos bien irónicos. ¿Ves? El tico realmente es bastante irónico y verás que la ironía es un aspecto que se ha abordado muy poco, se ha estudiado muy poco acá en el país, en el ámbito de la lingüística, ¿verdad? Y creo que es muy rico de explorar, sí. Ok, ¿y la ironía como es enfocado hacia qué? Como... Eso es todo un tema, porque ¿sí? Al inicio iba a ser solamente ironía verbal, ¿verdad? Ajá. Y el cómo efecto, nos comportamos, digamos. Sí, y un poco el efecto perlocutivo, es decir, cómo lo recibe la persona cuando... Sí, cuando tiene un enunciado irónico, o sea, te dicen algo irónico y, ¿verdad? ¿Cómo lo recibe? O cómo decodifico que eso que me acabas de decir es irónico. Iba a ser ironía verbal, pero resulta que lo dejamos en ironía porque vamos a trabajar con memes. Ok. ¿Qué es lo que hace que un meme sea irónico? Que su humor sea a través de la ironía. Entonces, está muy interesante. Va a estar bastante interesante. No, al final de esas tienes que venir otra vez a conversar un poco de... Lo prometo. Ya desarrollado, ya... Sí, ya cuando se haya aplicado a la muestra y demás, ya cuando tenga las conclusiones de la tesis, pues ahí estaré. Sí, mi tutor es don Jorge Murillo, él es excelente, es como, sí... sí, es excelente en pragmática en la UCR, entonces él es mi tutor. O sea, bueno, obviamente, evidentemente está súper emocionada. Sí, es que soy una entusiasta de la filología. Sí, creo que eso es lo que mejor me define. y ahorita para entender un poquito, porque voy otra vez como... adelante. Como cuando estuvimos con el filólogo, voy a empezar desde mi ignorancia. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la clásica y la filología española? Bueno, es que, a ver, vamos un poco hacia los orígenes de la filología, ¿verdad? La filología también surge en la época helenística, ¿verdad? Entonces,
bueno, la filología surge en la época helenística. Los primeros filólogos, me atrevería a decir, que surgieron en Alejandría, en el Museo de Alejandría, pues que tenía sus dos grandes bibliotecas. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestros primeros filólogos. Ya vamos a dar un brinco enorme en el tiempo y vamos a llegar al Renacimiento europeo, porque realmente lo que nosotros conocemos hoy día como filología y lo que hacemos los filólogos, tiene realmente surge a partir de ese renacimiento europeo, en ese cambio que ya casi vamos a ir a ver cuál es ese cambio. Entonces, y la diferencia entre los filólogos clásicos y los españoles es que realmente en la filología clásica ellos estudian a fondo los textos grecolatinos y también estudian latín, estudian griego, estudian, por ejemplo, sánscrito. Ellos sí son maravillosos, yo los admiro montones. Y en filología española estudiamos latín y griego, pero nos quedamos en latín intermedio. Ajá. Por ahí tenemos un optativo de latín de conversación y griego, solo griego básico. Griego básico, okay. Sí, entonces, y sí llevo literatura griega, pero llevé literatura griega 1. O sea, yo leí ciertos textos básicos, ¿verdad? Como la Ilíada, la Odisea, y creo que eso, se leen comedias, por ahí también un poco, y después en literatura latina, que es literatura romana, ya uno profundiza un poco como en la comedia romana. Sí, pero ves, son como pinceladitas de eso como para comprender realmente el origen, porque realmente es el origen de nuestra lengua, ¿no? Sí, pero definitivamente son las personas de clásica quienes de verdad pueden estudiar esos textos, conocen pues la lengua y sí. Bueno, está muy chido porque realmente, por un punto, realmente no sabía esta diferencia. Completamente desconocía que podía decir, se podía, y creo que la mayoría de gente por lo menos desconocemos, ¿verdad? Esas dos grandes diferencias. Sí, y por ejemplo la filología española se centra ya sí en Occidente, pero propiamente en España, y en toda Latinoamérica. Y también llamamos literatura costarricense. Pero es un poco eso, incluso si vos querés hacer tu tesis en literatura, tiene que ser con textos latinoamericanos, costarricenses o españoles. O español. Sí. Todo hispanoamericana, digamos. Sí, también se puede un poquito literatura comparada. Por ejemplo, yo soy un amante de la literatura japonesa. Okay. Entonces, si quisiera trabajar un texto de literatura japonesa, tendría que ser, en una tesis, comparando tal vez un poco. Qué sé yo, se me ocurre, hay un textito que amo de terror, de literatura japonesa, y a veces yo veía como que se podía comparar con un textito de Cortázar, que también me gusta mucho. Entonces creo que así sí se puede. Okay. ¿Y has hecho como ese tipo de comparaciones? Bueno, ahorita que es como la japonesa y la literatura latinoamericana, digamos, o occidente por lo menos, o comparar tu político occidente con oriente, ¿has hecho algún tipo de esa comparación? De literatura comparada, pues vieras que nunca lo he trasladado al escrito, pero yo imparto talleres de literatura. Por eso sí. Y definitivamente que hay muchas cosas. Por ejemplo, hay un textito que se llama Kitchen, de Banana Yoshimoto, que es una escritora contemporánea japonesa, y vemos que el año en que ella publica ese texto se estaba publicando como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel, en México. Entonces yo digo, wow, ¿verdad? Dos escritoras maravillosas que están utilizando el mismo campo y los elementos de la cocina para tejer su novela a partir de ello. Te lo pregunto porque, vamos a ver, y aquí a ver, por eso quería comentar. Últimamente he estado leyendo un poco también de un concepto que se ha dado un poco del inconsciente colectivo. ¿Verdad? O sea, hay factores, y tal vez eso sea medio extraño, pero bueno, hay factores que han ocurrido en diferentes tiempos
¿verdad? Bueno, más bien, sí, en diferentes épocas de la palabra, al mismo tiempo, como te digo, no sé, como la invención de ciertas armas, ¿verdad? O sea, que usted dice, bueno, obviamente ahorita estamos súper conectados, ¿verdad? Y Sí, puedes leer, y tal vez para nosotros es muy sencillo decir, sí, si alguien está inventando una red social en Japón y alguien la está inventando en Occidente, Estados Unidos, bueno, evidentemente, hay mucha conexión, ajá, pero estoy hablando de hace 300, 400, 500, 600, 1000 claro. años, ¿verdad? Y ustedes, o sea, ¿qué necesidad? Hay como dos puntos de vista, ¿verdad? De la evolución del ser humano en paralelo, ¿verdad? Que te hacen tener las mismas necesidades en Occidente y en Oriente, o la escritura, Ujú. ¿verdad? Que es ¿verdad? En Occidente y en Oriente, cuando las conexiones ¿Cuándo no? no existían, ¿verdad? O sea, no existe esa inmediatez que tenemos ahorita, que yo mando ahorita un mensaje de texto o un WhatsApp o lo que sea, y en milésimas de segundo alguien lo recibe en Sí, Taiwán. sí, sí, claro, te entiendo. Y creo que ya viéndolo como propiamente como en la literatura, eso se puede ver mucho, por ejemplo, con los arquetipos. Los arquetipos. Los arquetipos en la literatura, ¿verdad? Que son esos personajes tipo que siempre han existido y que se van a seguir reproduciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de un arquetipo, el arquetipo del Don Juan. Ajá. Sí, existió, ¿verdad? Y tenemos en España el Don El Juan famoso. Tenorio, sí, el de Zorrilla, el otro, por ahí Molière, ¿verdad? El escritor francés lo toma, se explota y actualmente sigue siendo un Arquetipo, arquetipo. ajá. Sí, el arquetipo de la Celestina, de verdad, y todo lo que lleva. Es que sí, hay muchos arquetipos. Por ejemplo, cuando se habla del viaje del héroe, que podemos rastrear, por ejemplo, desde Odiseo, Ajá. el viaje del héroe Realmente. que él tiene, ¿verdad? Está el arquetipo del mentor, que es ese personaje o es ese ser que ayuda al héroe a alcanzar, ¿verdad? Que siempre está con él, está ahí presente y lo ayuda pues a alcanzar su objetivo. Entonces, bueno, lo rastreamos desde, por ejemplo, Odiseo hasta el otro día estaba leyendo Pinocho, Eh, sí, de Carlo Collodi, claro. literatura italiana, y ahí está no solo el viaje del héroe, sino el arquetipo del Del mentor, mentor que es esa persona, sí, está, por ejemplo, el hada. El hada siempre cree en Pinocho, creen que él puede mejorar, creen que él puede llegar a ser la mejor versión de él mismo, que va a dejar de jalarse tortas, como diría uno aquí en Costa Rica, Sí. y confía en él. Entonces, definitivamente, ¿verdad? El arquetipo del viejo sabio que se explota Tolkien con Gandalf. Entonces sí, yo creo que en la literatura lo podemos ver como desde ese lado, ¿verdad? Ujú. Que se construyen personajes arquetípicos. Y nos encanta, yo creo, ¿verdad? Como sociedad, Sí. nos encanta como llevar a esos pedestales, digamos, a las figuras, a las personas, y en Sí. la literatura obviamente se ha explotado y en otros tipos en otros tipos de arte, el cine, ¿verdad? El Sí. teatro y en muchos, pero bueno, en la literatura definitivamente también se da, ¿verdad? Como dices vos, o sea, siempre tenemos como el bien y el mal de un lado, independientemente de cómo funcione. O en la mayoría de la mayoría, ¿verdad? Oye, tenemos, como decís vos, el mentor o esa persona que cree en la otra persona, la persona torpe que va por ahí, ¿verdad? Desde cierto punto, ¿verdad? Y cómo vas desarrollando esa historia y cómo llegas, pues, ya, buscamos siempre un final feliz, la mayoría de veces, ¿verdad? Sí, todo esto es interesantísimo, como se rastrea en la literatura. Y creo que lo importante de esto que mencionabas del inconsciente colectivo, y ahora que hablábamos de los arquetipos, ¿verdad?, en los personajes, es que justo eso es lo que atrapa de la literatura. Que uno como lector se adentra en un libro y logra reconocerse en esos Ajá. personajes. Por ejemplo, yo Sí, leía sí. Pinocho y de verdad, y lo ya en un taller de la academia que daba mi colega Francisco Echeverría, y yo quería agarrar a Pinocho del pelo de madera, no mentira, porque me irritaba. Yo decía, ¿cómo es posible que sea tan injusto con su padre? Y yo estaba, ¿verdad?, muy, Molesta. muy molesta con él. Y cuando yo seguía leyendo, yo decía, bueno, pero es que Pinocho tiene a la hada, que es salvada. Una persona una persona, un ser que siempre cree en él y que lo está salvando todo el tiempo. Y después cerré el libro y yo dije, yo también tengo mis hadas. También tenés. Por Sí, claro. supuesto, todos lo tenemos. Y un ejemplo de ello, bueno, en mi caso,
me imagino que para cada persona es diferente. En mi caso, mis hadas son mis padres. Ajá. Y mis hermanos. Ellos siempre están ahí creyendo en mí cuando ni yo lo hago, creyendo en que soy capaz de realizar cosas que, ¿verdad?, ni uno se lo cree. Y siempre están ahí creyendo que puedo llegar a ser una mejor versión de mí. Y ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, bueno, es que la ficción y la realidad... Es que muchas veces, pues, al final somos resultado de nuestro entorno, ¿no? O somos resultado de lo que vivimos. Posiblemente, como dices vos, y al final el escritor o el autor del libro, de cualquier libro, ¿verdad? Usualmente va a escribir de cosas o que le han pasado, Claro. o que ha visto, o que son realidades que no cambian. Y realmente Sí. nuestro pues, como seres humanos no variamos tantísimo a través de los siglos, ni ¿verdad? O sea, por eso dice que todas las respuestas se encuentran en un libro, o sea, porque ya todo el mundo ha vivido lo que estamos viviendo el día de hoy de formas tal vez diferentes, pero al final es similar, ¿verdad? Comunicación, ¿verdad? Sí. Exploración, ponga lo que quiera, ¿verdad? No sé, tal vez antes explorábamos, ¿verdad?, diferentes tierras, porque nos conocíamos solo Oriente o Occidente, ¿verdad? Por lo menos lo que llaman el mundo conocido, ¿verdad? Pero y ahora estamos tratando, no sé, ahorita que otra vez renació la parte del espacio y conquistar un poco otra vez del espacio a diferentes formas, ¿verdad? A eso me refiero. Y volviendo a lo que vos decís, ¿verdad? Donde te identificas, a veces vos tenés tus hadas, como decís, ¿verdad? Tu familia, tus padres, pero posiblemente uno también o vos te convertís en el hada de otras personas. Sí, a veces uno ni lo sabe, ¿verdad? De pronto, qué bonito verlo de esa forma, que a veces, muchas veces vos podés ser el hada de alguien más y tal vez esa persona no te lo ha dicho. Y creo que deberíamos decírselo a la gente, ¿no? Porque creo que sería pues muy rico. Pero sí, y creo que eso es como lo importante de los clásicos de la literatura, que exponen situaciones que, si se quiere, son universales. Entonces los libros posteriores van a seguir como repitiendo estos aspectos de diversas formas. Y no sé, por ejemplo, ya ahora que mencioné como el viaje del héroe, ¿verdad? De esa persona que llega y anda en busca pues de su excelencia, ¿verdad? Moral, espiritual, todo el asunto. Tenemos a Odiseo, acabo de mencionar a Pinocho, pero por ejemplo, un caso que a mí me parece asombroso, porque vi el paralelismo y una vez hice una exposición sobre eso, es el paralelismo que tiene Tolkien con El Señor de los Anillos. Y Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, ¿no? ¿Cómo se hace? Eso está interesante. Sí, porque, bueno, por ejemplo... Don Quijote lo leí hace como 15 años. Entonces, ¿en serio? Es mi libro sí, favorito. Sí, a mí me encantó, realmente. Yo creo que bueno, obviamente lo leí en el colegio. Ajá. Obviamente en ese momento no le saqué como tanto provecho, porque obviamente, no sé, que era como otros momentos y todo, pero... Y aparte que los profesores de secundaria no contribuyen a que el adolescente de verdad se interese en un texto como este. Sí, no, es súper rico, digamos. Sí, claro. Es increíble. Ahora ya grande, pues, grande digo yo, grande edad. Sí, yo entiendo. Ya definitivamente, obviamente, sí lo vi desde otra perspectiva. Otro acercamiento, y bueno, leí hace como 15 años. Lo primero es como hace 20, o sea, en el colegio. Y después como hace 15, pero yo soy un poquito más viejo que vos. Pero... Yo, no. Pero, qué dicho. Pero sí, volviendo como ese tema, es como le saca uno el jugo y cómo lleva a uno como a entender y ver completamente diferente a Don Quijote a ciertos momentos. Igual puede leer un libro en diferentes momentos. ¿Sí? Pero bueno, volviendo al punto, o sea, tu comparación ese paralelismo a mí me llamó un montón la atención, porque yo soy fan de Tolkien como escritor, como filólogo, como lingüista, me encanta. Entonces, en un punto yo dije, es que mira, Don Quijote vive en dialogismo con Sancho, ¿verdad? Con su escudero, y aprenden, digo esto de dialogismo porque constantemente ellos están en una comunicación donde el uno aprende del otro. Por ejemplo, Sancho no sabía leer, no sabía escribir. Sí. Don Quijote era pues un lector empedernido, ¿verdad? Y al final, por ejemplo, el libro 2 del Quijote, vemos cómo Sancho cita libros a los cuales él nunca ha leído, que él aprendió esas citas a partir de su convivencia, del dialogismo con el Quijote. Entonces,
vi este paralelismo no solamente en la descripción de las figuras, ¿verdad? De Frodo y Sam, con las descripciones físicas de El Quijote y Sancho, ¿verdad? Que si lo vemos son descripciones muy, muy similares, sino también porque entre Sam y Frodo hay un dialogismo y crecen a partir de su convivencia. Y vemos que, por ejemplo, Frodo jamás hubiera podido llevar a cabo su empresa de no ser por la amistad y por el cariño sincero de Sam. Lo mismo con el Quijote. Sin Sancho, que creyera en él, que de verdad le ofreciera esta amistad genuina, que estuviera con él en las buenas y en las malísimas, no lo hubiese podido solo. Sí, entonces, y que lo apoyaba a pesar de todo, ¿verdad? Sí, porque, claro. Porque obviamente Don Quijote lo tallaban. Y lo trataban muy mal. Y en cada empresa... Loco, era, Sí, y eso de la locura de Quijote también se las trae. Este tema se las trae mucho. Sí, en su momento uno lo veía como... no sé, ya ahorita usted que ya más maduramente ya uno es... Yo ya digo, Don Quijote no estaba loco. No, él buscaba un ideal. Exactamente. Como todos lo buscamos. Exactamente, sí. Él buscaba un ideal y en ese sentido creo que por eso El Quijote es mi libro favorito. Don Quijote persigue un ideal que no coincide con el mundo real. Él se quedó en su mundo de caballerías y él quería que el mundo funcionara de esa forma. Sale al exterior y pues su ideal no corresponde al mundo real. Pero él insiste en que su ideal siga vivo. Y en el momento en donde él tiene la pérdida de ese ideal, es su muerte física. Y eso es interesante. Porque en el momento donde nosotros dejamos de perseguir nuestro ideal de vida, ¿qué pasa con nosotros? Tal vez no la muerte física, pero sí una muerte espiritual, ¿no? Siempre tenemos algo que nos mueve y no siempre coincide con el mundo de allá afuera. Sí. Y lo digo también desde la filología, ¿verdad? Trabajar como filóloga es muy difícil aquí en Costa Rica. Cuesta mucho conseguir empleo. Pero si yo no hubiera perseguido ese ideal, ese sueño mío de ser filóloga, ¿dónde estaría, verdad? Y escucha, sí, ese tema también, como decirlo, se las trae muchísimo, porque nos ocurre, y volviendo al tema del artista, tal vez, que es lo que nos empapa mucho. Aquí hemos tenido pues, músicos nacionales de muy alto nivel y comentan eso mismo, ¿verdad? O sea, esto lo hacemos por esto, como se llama el nombre, como el Quijote, ¿sí? ¿Verdad? Como el Quijote, o sea, porque realmente estamos en un mundo donde realmente nos hemos ido al otro lado de que todo tiene que ser consumismo y todo tiene que ser rentable y hemos perdido mucho nuestro arte, ¿verdad? Los que vivimos del arte sabemos lo que cuesta. Exactamente. Entonces, volviendo al Quijote es como eso, ¿verdad? O sea, estamos como artistas, estamos en una lucha constante de tratar de mantener nuestro ideal de caballeros y de lucha contra dragones, ¿sí? ¿Verdad? Molinos. Correcto. Constantemente y a diario, y el artista por lo menos, y en muchas ramas. Sí. Por eso es que hablamos mucho de y por ejemplo, algo que yo veo del Quijote que es sumamente vigente es que vemos que el Quijote, cada vez que él trata de ayudar a alguien, y aquí me remito, no sé, al pasaje cuando él intenta ayudar a un pastor que se llama Andrés, a quien su amo lo está moliendo a golpes, el Quijote llega, intenta con diplomacia hablar con el amo y decirle, deje de pegarle a este muchacho. Y entonces delante del Quijote el amo deja de hacerlo, deja de pegarle a Andrés, tarda en darse una vuelta al Quijote y lo muele a palos todavía más fuerte, ¿verdad? Entonces constantemente en el libro vemos como todas sus buenas acciones terminan más bien empeorando las cosas. Y siento que ¿cuántas veces no nos pasa? Que tenemos la mejor de las intenciones en lo que hacemos y no sale como queremos. Sí, y vivimos a veces vivimos en una, como hasta cierto tiempo, una falsa ilusión, ¿verdad? De la meritocracia. Sí, o sea, nos venden el rollo de la meritocracia y la vida nos enseña que no es así. Por eso es que nos golpeamos tan duro. Por eso nos golpeamos tan duro, ¿sí? Porque nos crían con la idea de la meritocracia y no coincide con el mundo real. No, para nada. O sea, como te mencionaba anterior, ¿verdad? O sea, somos resultado de muchísimas cosas, sí. De donde nazco, de donde crezco, como mi familia, y a veces sentimos como ese
deseo de controlar y que si controlo, ¿verdad? Y lo hago y lo lucho y lo quiero, lo voy a conseguir, pero Sí. o sea, realmente las estadísticas y la realidad es completamente otra. Es completamente diferente, tienes toda la razón y crecemos con ese rollo de la meritocracia y creo que eso es lo que nos hace golpearnos tan fuerte. Cuando vemos que por más empeño que le pongamos las cosas y que a veces las cosas del todo no salen, no son para uno, vienen los golpes durísimos. Pero bueno, cambiando cosas un poquito más positivas. Claro. Sí, sí, sí. Tenés un taller de lectura, un club de lectura. Sí, bueno, club, la cuestión, taller, sí, aquí te voy a academia. contar. Es una ¿Qué? academia de literatura. Todo surge porque, bueno, yo había empezado a impartir talleres de literatura a nombre propio, ¿verdad? Ahora eso sí fue como una salvada en ese sentido para muchos emprendedores, ¿verdad? La pandemia y este boom de que las clases fueran por Zoom y todo porque las personas empezaron a familiarizar con esto, Ajá. con recibir cursos en línea. En línea. Entonces empecé a dar talleres de literatura, de hecho japonesa, porque llevaba también clases de japonés y llevaba talleres de literatura japonesa. Entonces dije, bueno, a ver, creo que voy a comenzar con esto. Me encanta y lo voy a hacer. Comencé a título propio por medio de mi página de Instagram. Después hubo un proyectito de Instagram que me llama y me dice, hey, ¿no querés impartir con nosotros y todo? Y yo, pues claro, a los meses salgo de allí y yo dije, bueno, a ver, yo me gradué ese mismo año, yo me gradué en el 2020 y empecé a impartir talleres en ese 2020. Entonces yo dije... ¿Los ven los japoneses o...? ¿Qué? ¿Los talleres? Perdón. Ah, sí, de literatura japonesa todos. Hasta ese momento, sí, como empecé en octubre, como de octubre a marzo, fueron solo de literatura japonesa. Pues cuando salgo de este proyectito de Instagram, yo dije, es que ya yo necesito vivir de la literatura. Ya no me imagino trabajando en otra cosa. Ya no hay vuelta atrás. Exacto, entonces... A ese punto de no retorno. Exacto, ya sabes que naciste para eso, porque eso es lo que te llena el alma. Entonces yo dije, pucha, ¿qué hago? Entonces... Ya estamos en medio de pandemia ya, ¿no? Sí, y de hecho me pongo como a pensar y yo digo, mira, yo nunca he visto una academia de literatura acá en el país. Uno ve academia de todas las artes. Sí. ¿Verdad? Y por ejemplo, mis hermanas siempre han estado metidas mucho como en danza, entonces academias de danza, de música, hay academias de todo, pero no de literatura. Entonces, bueno, mi papá es contador y tiene un amigo, pues abogado, uno de sus amigos más cercanos. Entonces le digo yo a papá que me dé el número de su amigo abogado porque quiero hacer unas consultas y le pregunto que si hay inscrito en el Registro Nacional alguna academia de literatura. Él me hace las averiguaciones y me dice que no las hay. Y yo dije, bueno, creo que quiero emprender. Es el camino. Sí, y bueno, en el 2021, en abril, el 7 de abril, quedó inscrito la academia, ¿verdad?, de literatura. Se llama Ars Docendi o Ars Docendi, si fuera latín eclesiástico. Academia de Literatura. Y pues nada, ¿verdad? Ya tengo, imagínate, desde el 7 de abril, ahorita, bueno, comenzamos a elaborar justo para el Día del Libro. Ya tiene año y unos cuantos meses y ha tenido muy buena acogida por parte de las personas y lo agradezco montones, pero sí fue un gran reto. Porque al ser la primera academia de literatura, ¿a quién le preguntaba yo qué pasos a seguir? Estás completamente, o sea, desde cero, o sea... Sí, fue muy estresante. A golpe y error. Fue muy estresante. Entonces recuerdo que yo tenía una colega de filóloga que ella inscribió una academia de lengua japonesa, donde yo llevaba las clases de japonés, y la llamé y le dije, mira, ¿cómo hiciste? Y ella, de la forma más amable del mundo, me dijo todos los pasos, ¿verdad?, que ella siguió para poder inscribirla y todo el rollo de la facturación electrónica y todo. Toda la parte legal, digamos. ¿Sí? La parte aburrida. Correcto. Entonces yo dije, bueno, súper.
Entonces, bueno, Salva, que papá es contador, entonces él me asesoró como por esa parte contable, claro, ¿verdad? Como lo de estar tributando y el IVA y la renta y todos esos rollos. Bueno, el abogado, que también súper amable, y pues el ingeniero en sistemas, porque sin él la firma digital, la facturación electrónica, código CABIS, todos estos rollos. Entonces, realmente desde el 2021 ha sido un camino de mucho aprendizaje en todos los sentidos. O sea, hacer cosas que jamás me imaginé haciendo, ¿verdad? Y propiamente en los talleres parece, y no sé si la gente lo verá así, pero es más lo que aprende uno de los participantes que ellos de uno. Bueno, creo que eso es y es la parte más bonita. Al final de todo es como lo más bonito de las academias y de la educación. Claro. Cuando realmente se lleva con pasión, ¿verdad? Sí. Porque al final terminas aprendiendo más uno cuando lo hace que realmente cuando lo recibe usualmente, ¿verdad? Si realmente lo haces con demasiada pasión y cuando sabes hacerlo. Y me encanta que sea el 7 de abril porque es el día de mi cumpleaños. Entonces, ¿en serio? Sí. ¿Ves? Y ese día quedó pues inscrita. Y así ha funcionado, ¿verdad? Y actualmente, ¿cómo son los talleres? Digamos, si alguien se inscribe, hay como, tenés como algún formulario me refiero, bueno, tal vez temas o ¿cómo es el contenido más bien? Funciona, veamos, cada mes hay talleres diferentes. Uh-huh. Depende de la extensión del libro. Casi siempre el número de sesiones que se maneja son 4 sesiones. Entonces el libro se lee en 4 tractos para comentar, para todos ir como en la misma línea, ¿verdad? Uh-huh. Para comentar cada tracto en cada sesión. Entonces, cada sesión cuenta como con una parte magistral por parte del moderador, ¿verdad? Puedo ser yo. ¿Usualmente sos vos o tenés? Puede ser mi amigo Francisco, ¿verdad? Francisco Echeverría, él es bibliotecólogo y filólogo. O Carlos Meoño Marín, él también imparte en la Academia Cositas. Él es el presidente de una asociación, Asatru Yggdrasil. Entonces él es un carga con la mitología nórdica, por ejemplo. Sí, entonces, ¿verdad? Él se encarga mucho de la parte de mitología nórdica. Entonces, está muy interesante también. Sí, eso está muy chiva. Sí, yo todo lo que sé de mitología nórdica. Yo quiero bajarla, digamos. Yo todo lo que sé. Ese es mi objetivo de vida. Así que tengo que morir en batalla. Con honor. Tengo que morir en batalla con honor para... Entonces, así es como funcionan, ¿verdad? Se dividen tractos del libro. Hay una parte magistral y una parte participativa del taller que es como la más rica, porque es donde todos y todas las participantes hablan de su experiencia estética con el libro, de cómo fue su lectura, ¿verdad? Y es sorprendente porque de el mismo tracto de páginas o del mismo cuento hay cualquier cantidad de lecturas posibles y eso es lo rico de la literatura, que nunca va a terminarse las posibilidades de lecturas, de interpretaciones, de nada. Es infinito. Sí, y eso creo que es el punto más importante para mí, por lo menos de la lectura y de la literatura, es el hecho de que al final vos lo interpretas a tu forma. Sí. Porque si vos ves una película, estás viendo la interpretación del director fotográfico, estás viendo la interpretación del director, o inclusive a veces del mismo actor, depende cómo se mueva, cómo lo haga, cómo actúe, ¿verdad? O cómo coloquen las cámaras, ¿verdad? Cómo coloquen las luces. O sea, que también, a mí me encanta el cine también, ¿verdad? Y no sé, pero quiero decir, o sea, la diferencia entre las dos es el hecho de que la literatura vas leyendo y realmente lo estás viendo y viviendo desde tus ojos, desde tu perspectiva, tus vivencias, todo tu bagaje, tu experiencia, tus experiencias, tu bagaje cultural, todo. Porque creo que el libro, la literatura en sí es como un espejo. No puedes ver en las páginas lo que no llevas dentro. Entonces, siempre tu lectura está condicionada a experiencias previas, como en el caso de la hada de Pinocho, ¿verdad? Que yo diga, ay, ahí están mis papás, mis hermanos, en esa, ¿verdad? Hasta cosas como, no sé, que te recuerdas de anécdotas. Ay, mira, este personaje me recuerda a no sé. Sí, qué es persona, qué situación, qué momento de mi vida. Correcto. O sea. Y eso es lo rico, ¿verdad? Que sí, que siento que un libro es como un espejo en ese sentido. Y también la importancia de los talleres y de la academia
es que muchas veces uno lee un libro, está solito, y uno siente demasiada emoción por algo y no tiene a quién contárselo. Qué pereza. Creo que esa es la peor de las sensaciones. Es que se vuelve así. Sí, es la peor de las sensaciones. O sea, y ahora ya no me siento sola. No, mentira. Y creo que eso es muy bonito porque los participantes y las participantes lo dicen como, ya estaba esperando. O a veces ponen en los grupos de WhatsApp, ya necesito que sea la sesión porque no puedo contar sentimiento. Y sí, ¿verdad? Como cuando se muere un personaje muy querido. Y que uno... Uno vuelve así, uno dice... uno llorando solo en casa y no lo van a entender. Entonces, ese también es un punto muy, muy importante. Sí, es muy chido de los talleres. Sí, de los talleres, el que sea un sentimiento compartido. ¿Ves? Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba leyendo la Ilíada y lloraba por la muerte de Héctor Priámida de manos de Aquiles, y yo lloraba horrores, y con quién lo iba a compartir, ¿verdad? No sé, la muerte del Quijote la sufrí mucho un textito japonés que se llama El cielo es azul, la tierra blanca, una historia de amor de Hiromi Kawakami. Lo terminé de leer en la madrugada y yo estaba atacada llorando en mi cuarto, y yo decía, ¿ahora qué hago con esto? Sí. En cambio, si perteneces como un grupo de lectura, puedes compartir y hasta puedes poner un mensaje. ¡Hey! Tengo el alma destrozada, pasó tal cosa, o qué cólera. Mientras no la arruina a alguien más. Sí, eso sí. Hay que tener cuidado con los spoilers. Siempre tenemos cuidado con eso. Los spoilers porque sí, tal vez poner nada más como, ahí estoy llorando, y ya veremos por qué. ¿Por dónde van? Exacto. Cuando más o menos sé que alguien va leyendo algo parecido a mí, por alguna razón, sí, ahí por dónde va. ¿Qué pasó esta parte? Entonces ya uno tantea o la otra persona, uy, pasó algo, ¿sí? Y está como uno de eso. Sí, eso creo que los talleres eso es lo lindo más bonito de los talleres. De leer en grupo. Eso me parece maravilloso, y que a veces tienes como una lectura que hiciste, escuchas a los demás y decís, mira, y a veces otra perspectiva completamente diferente. Y a veces hasta te cambian la perspectiva que vos tenías, porque vos decís, de fijo, eso está aquí, y ¿verdad? Y es como un gran descubrimiento para uno. Entonces eso es muy rico, y por eso yo valoro montones que se desinhiban y que se atrevan a decir todo lo que sintieron, pensaron, todo. Porque a veces las personas tienen mucho miedo a expresarnos. A expresarse, sí. Entonces creo que siempre se intenta en los talleres que sea un ambiente seguro, de confianza. Todo es válido. Cualquier lectura está bien, ¿verdad? Es muy subjetivo. Adelante, exprésese. Entonces, y creo que las personas lo perciben, y siempre está como esa apertura. Sí. Y hablando un poquito y también tal vez, ¿cómo sentís a veces también el enfoque que le da la gente? Porque yo a veces hago esa pregunta y no sé si obviamente me imagino que has leído Romeo y Julieta. Sí. ¿Vos te acuerdas cómo terminó Romeo y Julieta? Sí, muertos por todos lados. No, mentira, ¿no? O sea, todo el mundo recuerda eso. Sí. Todo el mundo recuerda que Romeo y Julieta. Pero realmente ahí es donde, porque también habla de perspectiva y hace lo que uno recuerda. Sí. Y eso me parece muy interesante. Yo no lo capté, fue en algún lado que lo leí también. Pero realmente Romeo y Julieta no termina ahí. ¿Dónde termina? Termina donde las dos familias se unen a partir de la muerte de ambos. Jesús. Sí, yo no podría recordar eso. Pero ahí eso es lo interesante también de eso, de las perspectivas, ¿verdad? Porque usualmente la gente recuerda eso y nos quedamos como con la parte, lo que vos decías, ¿verdad? A veces nos quedamos mucho con la parte negativa de lo que sea. En ese caso, a veces de la misma literatura. Pero realmente Romeo y Julieta no termina así, sino más bien termina de una forma positiva. Sí, lográndose ahí cierta... Ajá, porque acuerda que eran las dos familias que están completamente peleadas, ¿verdad? Logran cierta unión a partir de este hecho. Ajá. Sí, terrible. Sí, pero ¿ves? Incluso eso pasa a veces mucho en los talleres. A veces había una frase, algún fragmento, algún hecho como este que mencionas, que qué sé yo, todos y todas estamos hablando sobre tal, entonces alguien dice, hey, pero ¿recuerdan tal frase o tal detalle? ¿Verdad? Y lo cambia todo, ¿ves? Entonces, por eso la importancia de compartir la lectura.
Por eso es importante que vayan al taller. Exacto. A los talleres, sí, no, en general, que las personas lean en grupo. Tengo bastantes personas participantes que me cuentan que hay clubes de lectura en los trabajos y eso me parece una iniciativa asombrosa, ¿verdad? ¿Qué más? No sé, ¿verdad? Siento que a medida de que se pueda hacer, que lo hagan. La lectura compartida es muy, muy bello. Y una recomendación tuya, digamos, para la gente que quiere empezar a leer o empezar desde cero, que tal vez, lamentablemente en Costa Rica y creo que Latinoamérica, por lo menos en Costa Rica, no sé si el resto de Latinoamérica, pero no somos muy osados a las grandes lecturas, a leer mucho, a estar constantemente en una lectura. Y creo que en los sistemas educativos tampoco nos ayudan, ¿verdad? Porque usted ve en Estados Unidos, pues la gente lee muchísimo. Pero usted ve a la gente esperando un avión, esperando en algún lado, y usted ve a los 5 familiares con un libro, ¿verdad? O sea, y están esos. En Costa Rica cuesta muchísimo eso. Sí. Entonces, ¿como por dónde empezarías, digamos? ¿Qué recomiendas vos? Así, muy, muy personal. Porque cada uno es cada uno, pero... Usualmente yo lo que hago cuando me dicen como por dónde empezar o por dónde puede empezar mi hijo, mi hermana, lo que sea, primero pregunto como qué le gusta, qué ha leído, para entonces poder dar una recomendación que no saque a esa persona de su línea de confort, porque si no, más bien puede generar, ¿verdad?, un cierto rechazo y más bien indisponerlo. Entonces sí es bueno como ver cuáles son los intereses de esa persona para ver como qué le puedes recomendar. Sí, porque... Hay talleres de lectura. Sí, porque por ejemplo... Bueno, aquí tengo el tuyo, sale como Arts Docendi. Sí, Arts Docendi, Arts Docendi. Arts Docendi. Sí, está en latín. El latín. Está en latín, el arte de enseñar. Y bueno, Docendi, así se pronuncia en latín. Docendi. Sí. Okay. Y el latín es como más sonoro también, igual que... Depende, es que el eclesiástico es docendi. Docendi. Sí, pero no, yo no, el eclesiástico. Estamos complicados. Pero sí, Arts Docendi es el arte de enseñar. Es que enseñar es un arte. Trabajas con personas y esas personas no solamente... Los seres humanos somos muy complejos. Esas personas, sí, los seres humanos. Ironía. Sí, los seres humanos no solo quieren que le digas, este es el género literario, este es el tema principal, descripción de los... No. Se necesita calidez humana cuando enseñas. Se necesita un montón de cosas. Muchas veces hasta hacer acompañamiento, ¿verdad? A veces tienes... alumnos, yo también soy profesora de español para extranjeros. Sí, es muy lindo. También. Es que la filología permite eso. Sí, la filología permite eso. Y a veces, muchas veces hasta sos acompañamiento en situaciones difíciles que esté pasando algún estudiante, ¿verdad? Entonces, tal vez no tengas como el consejo para dar, ¿verdad? O que no sepas bien todas las circunstancias y no puedes emitir un consejo, pero al menos el ser escucha. Por eso siento que Arts Docendi se llama así por la experiencia que me... Sí, me encanta eso. Es bonito. La experiencia que me ha dado un poco esto, ¿verdad? Este camino en talleres, en clases, que los mejores recuerdos que yo tengo en mi vida de profesores son de esos profesores que transmiten esa calidez humana. Entonces siento que la enseñanza, la educación va más allá de abarcar una lista de contenidos que te pongan o que vos digas, mira, esto es lo que te tengo que dar. No. Sin pasión no hay grandeza, decía un filólogo alemán, Theodor Mommsen. Sin pasión. No, y es completamente real, porque cuando hacemos algo con pasión, realmente, al final, bueno, simplemente lo hacemos por pasión, por amor, por arte. Póngale el nombre que quiera. Pasión es una palabra muy linda. Entonces, con pasión. Pero y lamentablemente hay de todo y nuestro sistema educativo, claro, nos ha costado ahí llevarnos por los caminos correctos de la literatura. Sí. Y tenía otra pregunta, a ver. Claro, adelante. Y esta vamos a ver, como lectora. Como lectora, ok, muy bien. ¿Qué pasa si no te gusta un libro? Igual lo termino. Ahora le llaman red flags, ahora de verdad está el anglicismo. Eso es mi red flag como lectora. Sí.
Sí, esa es mi bandera roja 100%. Yo nunca he dejado un libro a medio palo. O sea, yo dije, no me está gustando, voy a seguir porque algo pasa. Y la verdad me he llevado como buenas sorpresas, ¿verdad? Y sigo con Pinocho, qué necia, porque está muy fresco. Sí, sí. Hacia el capítulo 15, capítulo 28, yo decía, esto es insufrible. Este personaje, o sea, yo no puedo con este personaje. Tienes un problema con Pinocho, ¿verdad? Sí, no, pero ya Bueno, no, ya hice las paces, ¿ves? Tenías un problema Sí. con Pinocho. Al final. Al final, y hice las paces con él y pude ver pues la grandeza del texto y porque es un clásico universal, ¿verdad? Entonces, creo que nadie está obligado ni obligada a terminarse un libro porque no, a veces he escuchado cualquier tipo de posturas, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que puedo aprovechar ese tiempo y leer un libro que de verdad me guste, súper, ¿verdad? Pero a veces hay que darle como ese chancecito al libro porque te puede sorprender. Por ahí decía Julio Cortázar que la novela gana por puntos, haciendo referencia al boxeo, Ajá. porque a él le encantaba Al boxeo. que la novela gana por puntos, mientras que el cuento gana por knockout. Y eso es completamente cierto. A mí me encantan los cuentos. De hecho, Sí, ¿ves? Es que los cuentos son... De hecho, hace poquito Adriano, que es estuvo aquí con nosotros también, Sí. y bueno, no sé, me regaló un libro, entonces me puso a escoger, definitivamente agarré el cuento. Cuento, Bueno, sí. los cuentos, es una... Sí, no, los cuentos son una maravilla, pero tienen esa característica. Y en ese sentido... Creo que es por mi madurez. No, para nada. Hay cuentos muy maduros. Hay cuentos Por muy serios, supuesto, pero- sí. Y a mí me encantan los cuentos, pero escribir cuentos es muy duro por lo mismo. Este cuento te tiene que atrapar y tiene Ajá. que tener un final Bomba. de impacto. Es como un chiste. ¿Ves? El punchline. Exacto, Al tiene que final. tener un punchline. En cambio, una novela, pues puede tener unos capítulos como Punch end sería en este caso. flojitos, capítulos altos, aquí, allá, rescatas, ves, va ganando por puntos y al final decís, fue una buena novela. Pero no fue que todos los capítulos te tuvieron en vilo. Ajá, El sí. cuento, en pocas páginas, condensa todo, te Que tiene en te tiene, vilo ajá. y un final como Punta Cortázar que tiene que ganar por knockout. Dejar al lector como que acaba de pasar, ¿verdad? Como, ¿qué fue lo que me acaba de hacer este escritor? Entonces sí, por eso toda mi admiración a los escritores. A los escritores de cuentos. Sí, y a los escritores en general, yo para escribir, ¿no? No, nunca has intentado, has empezado por ahí algo. Vieras que no, nunca lo he intentado y no, siento que no lo quiero. ¿Por qué? No sé, no está dentro de mis aspiraciones. Disfruto de la lectura, mas no quiero ser escritora. Interesante porque usualmente, bueno, tal vez ahorita, no sabemos. Sí, quién sabe qué pasará en la yo de un futuro. De futuro. Sí, por ejemplo, ahorita tengo ¿Cómo? 27 años y cuando entré a la U estuve 2 años, pero en ingeniería topográfica. Ah, ¿en serio? Sí, por eso te digo, no sé qué. No sabe, bueno, la verdad es que uno nunca sabe qué. Uno nunca sabe dónde va a terminar, qué va a terminar haciendo. La vida es un poco eso, ¿verdad? Impredecible. Bueno, a mí me pasó algo similar. Toda la vida pensé que iba a ser abogado. Bueno, estudiar Derecho. Y terminaste siendo Estudiando ingeniero. Ingeniería de sistemas, otro Sí. nada que ver, digamos. Bueno, y que tienes el negocio de... Bueno, y esto que ¿Sí? también es buena. Maravilloso, sí. Pero sí, o sea, por lo menos, como decís vos, ¿verdad? O sea, a veces uno. Igual, yo siempre he dicho, o sea, a los 18 años, ¿verdad? Que uno tiene que. No sé por qué esa sociedad nos lleva a esto, pero bueno, ¿verdad? Te toman los 18 años, te pone como a escoger. O sea, realmente algo que en teoría deberías hacer el resto de tu vida. Dedicar el resto de tu vida. O sea, Sí. son 60 años de algo. Cuando ni siquiera, a veces ni siquiera sabes que un puñeto. Sí, y eso es No puede muy... ni limpiarse la nariz uno solo a los 18. Y eso es muy duro porque de verdad te vas a dedicar a eso y nada, ¿verdad? Si no te hace feliz y por eso vuelta a lo mismo y a las personas que elegimos dedicarnos a algo, ¿verdad? Relacionado al arte, pues tal vez no va a ser tan bien remunerado, pero vas a ser feliz, vas a estar satisfecho Sí. con lo que haces, porque de verdad lo estás haciendo por amor al arte. Bueno, no, y eso que dices, a mí me encanta las conversaciones, ese tipo de conversaciones, porque realmente la gente que se sienta con nosotros es gente que realmente se apasiona lo que hace. O sea, cada persona que ha venido aquí, a pesar de que siempre mencionamos lo mismo, lo complejo que es, ¿verdad? Estar en cualquier rama artística,
Pero realmente conversar con todos ustedes es realmente, yo me llevo uno como mucho esa pasión, ¿verdad? Le siento a cada uno esa pasión, ese disfrute, y a muchos los ha llevado a lugares chivísimas, ¿verdad? O sea, estábamos hablando de, no sé, por ejemplo, el famoso Luis Guía de los Ajenos, ¿verdad? Investigando un poco y hablando con él, que estuvo con nosotros también, ¿verdad? Y él estuvo en Viña de Mar, ¿verdad? Entonces, o sea, cosas, experiencias que pocas personas, y yo les decía, pocas personas han podido tener. Igual, Adriano tuvo una experiencia increíble también, gracias a la literatura, gracias a ser escritor, y sí, bueno, se terminó peleando en la guerra y todo de Nicaragua. ¿Ves? Correcto, por eso los sandinistas. Yo siento que si yo tuviera como que hacerle darle un consejo a una persona que quiera dedicarse a algún arte, ¿verdad? Que a veces la tiene muy difícil porque la familia sí, claro, le dice, no, es que usted queda a comer y todo el otro rollo. Es como, hágalo, esfuércese, trabaje duro, porque sea como sea, la vida siempre resuelve si trabajas duro. Por ahí van a salir empleo, van a salir oportunidades, pero eso sí, uno no se puede sentar a esperar a que lleguen, hay que accionar. Para que las cosas lleguen. Sí, pero definitivamente es posible vivir, pues ya estás poniendo como ejemplos, es posible hacerlo y no, la verdad, siento que las personas deberían de darse ese chance si de verdad es eso lo que los mueve. Porque si no te apasiona lo suficiente, yo creo que lo has tirado. No, o sea, lo vas a tirar a los meses, a los días, al corto tiempo. Y a partir del trabajo duro, vas a llegar a tener grandes vivencias, como por ejemplo estas que mencionas, ¿verdad? De ellos, que son, sí, oportunidades maravillosas. La vida te va a llevar a eso gracias al trabajo duro. No quiero sonar como a lo de la meritocracia, sí, pero siempre... Si trabajas duro, ahí te vas dando a conocer, la gente va escuchando de vos. Sí, en el caso de la filología, a veces se tiene una percepción muy como, pero es que es muy limitado, ¿en qué vas a trabajar? Y se pueden muchas cosas, revisar documentos, hay muchas casas de traducciones que necesitan de un filólogo, una filóloga, que ya cuando el texto está traducido, que revisen que gramaticalmente esté correcto. Entonces, al hacer las revisiones filológicas, todos los tesistas, ¿verdad? Llegan a vos estas tesis de grado, proyectos de graduación, los revisas, artículos. Está el español para extranjeros, que hay academias de lengua aquí en Costa Rica que se imparten, y también universidades. Ahorita, en estos últimos meses, estoy trabajando en una universidad privada. Ah, sí. Sí, como docente de español para extranjeros, solo que a raíz de la pandemia es como temporal. Okay. Porque es conforme vienen los muchachos, sí, se van, viene otro grupo. Sí, son extranjeros. Exacto. Bueno, pero vienen a estudiar a Costa Rica. Ajá, vienen a estudiar español acá. Entonces es un poquito como intermitente, pero por dicha ya se está dando nuevamente, ¿verdad? Hay muchas cosas. Se puede dar clases de literatura, por ejemplo, las personas de filología clásica, ¿por qué no explotar el hecho de impartir latín, de impartir griego, ya que lo conocen también, ¿verdad? Tiene que haber un mercado, definitivamente, y tiene que haber gente que le... Sí, es de tomar la iniciativa, porque si nos vamos a ver, ¿por qué nadie había pensado en abrir una academia de literatura antes? Y yo insto a mis colegas a que lo hagan, ¿verdad? O sea, es una competencia sana. Sí. Y de verdad, y si me están escuchando por aquí y algún día necesitan como para ahorrarse ese trabajo de campo de investigación de por dónde empezar. Sí, adelante, pueden recurrir a mí y yo con todo el gusto les digo, ¿verdad? Y hablarles un poco desde la experiencia en este nicho propiamente. Sí hay en qué trabajar. Tengo muchos colegas que se dedican a la enseñanza de español para secundaria. Hay mucho por hacer. Y sí. Es increíble porque, como dices vos, o sea, a veces encasillamos muchas cosas, ¿verdad? Y aquí también, igual, en un mismo punto. O sea, aquí a veces tendemos como a encasillarlas a las personas o a la música, al arte, a todo. Y nos encanta como encasillar, y como una profesión como la tuya, ¿verdad? A veces la encasillamos en que seguro que va a ser revisar tesis y ya. Y no se da cuenta. Y hay todo un
nicho, de muchas cosas que pueden hacer muy, muy, muy chivas y mejorar un poco el país, mejorar un poquito, porque ese tipo de lecturas, sí, lo único que hacen, o ese tipo de talleres, o tu academia, lo único que hacen es mejorar o dar un granito de arena, como dicen, Son ¿verdad? necesarios. Sí, al arte, a aprender, gente que tal vez, me imagino hay mucha gente que por su forma de ser tal vez no son tan sociables, entonces Vieras eso, es una oportunidad para ellos. eso que mencionas, vieras también cómo se da y a partir de la pandemia, que estuvimos encerrados tanto Sí, tiempo. claro, nos volvemos Entonces, locos. sí, entonces el hecho como de, Más, bueno, sí, ya estábamos locos, no, un y poquito sí, más. el estar encerrados crea como ese, ¿verdad? Aislamiento, entonces de pronto pertenecer como a un grupo, sentirte cómodo en él, ay, ¿verdad? Incluso yo veo que en la academia se hacen muchas amistades y es que yo no tengo redes sociales personales. Así eso me dijo Eh, Noé. sí, no, yo soy anti redes No, sociales. no habrá Twitter nada más. ¿Ves? Entonces, yo veo que se agregan entre los y las participantes y todo el asunto. Cuando hemos tenido las reuniones presenciales, por ejemplo, en diciembre hubo una reunión presencial para cierre de año. Por dicha, todo el mundo se apunta y eso yo lo agradezco de corazón. ¿A dónde lo hicieron? Esa la hicimos en un sport bar en Escazú. Ahí está, ¿no? Ahí fue, ¿no? Sí. Sí. Después, en mayo se hizo, hasta mayo, porque abril fue un mes de mucho trabajo. En mayo se hizo como la celebración presencial del primer aniversario de la Ajá, de academia. Y ahorita que fue la Feria Internacional del Libro, que por la pandemia no se hacía. Centro de Convenciones, ¿no? Sí. Entonces Ahí estuviste hicimos también. una excursión. Ahí sí. Sí, de pronto yo dije, mira, quiero ir. La gente de la academia se apuntará. Hice un afichecito y fuimos como 30 Fue personas. pucha. Sí, entonces es lindo eso. Y las participantes mencionan que pese a que uno se conoce solo a veces por la pantalla, La pantalla el llegar Teams. ya, sí, al llegar ya como en persona, no se siente la diferencia. Ya es tanta la convivencia y los lazos que se crearon incluso a partir de la virtualidad que uno llega y se abraza con la persona, ¿cómo estás? Y todo. Y no se siente como que no se conocían en vivo desde antes. Entonces, en esta parte que mencionaba sobre también lo de la cuestión social, sí es importante. No, y no solo ayudas, ¿verdad? A la parte de literatura y de crecimiento personal, sino también de generar relaciones, de generar conexiones, de generar amigos. También ayuda mucho, por ejemplo, a todas las personas que se dedican a la importación de libros al país. En la academia siempre se busca que los libros que se imparten estén a la venta aquí en Costa Rica en físico, porque tener, por ejemplo, las librerías pequeñas tienen un reto enorme. Un reto enorme. Entonces, a veces o hago un pedido especial en alguna librería, ¿verdad? Y ellos traen una cantidad de ejemplares o algo se hace, ¿verdad? Incluso o en cualquier librería, con que esté en el país en físico, se dan. Sí, para seguir, para como ayudarnos todos en ese sentido, ¿verdad? Porque sí, es muy triste. He presenciado ya el cierre de dos librerías a las cuales quiero mucho y ya una de ellas volvió a abrir, Sí. por dicha. ¿Verdad? Y eso también uno lo alegra. Cada vez que uno ve el cierre de una librería, bueno, en mi corazón es un dolor enorme. Pero entonces creo que también estos espacios, y se promueve el libro en físico, sí, te ayuda. Ayuda montones yo a esos emprendedores. Lo que pasa es que yo soy completamente vieja escuela. Sí, entonces, necesitas digamos, el libro. Necesito el libro físico. Sí. He tratado, me compré una tablet grande como para tener el PDF ahí y no sé, un día se me... Quieras que yo tampoco puedo. No, yo no doy el salto. Y yo sé, tal vez ahí voy a hacer algo mal, pero tío, obviamente tengo mis tricks ahí para conseguir libros en PDF y todo. Sí. Y igual, o sea, tengo una carpeta ahí con un montón de libros en PDF. Pero no y te gusta leer en digital. Los terminé comprando. Ajá. O sea, mientras voy, los terminé comprando de físicos, porque la verdad es que por más que los estoy ahí digitales, gratis. Sí, no es tu modo. Yo tampoco puedo leer en digital.
Me gustaría porque siento que es como, lo puedes andar en cualquier lado. Y es muy cómodo, es súper sí. cómodo. A veces uno anda ahí como el montón de libros en O el se te bolso olvida a veces. y llueve y tal vez la sombrilla y se mojó y es aquel caos. En cambio, ¿verdad? Las personas andan, qué sé yo, la Kindle, la tablet, el nombre que sea, ahí. Fácil, si se tienen que transportar en el tren, van leyendo, en el bus, lo que sea. Los audiolibros son una salvada. Los audiolibros sí estuve mucho, antes que, bueno, ya otra vez estoy conociendo mucho, pero los audiolibros también, sí. De hecho, yo, bueno, una amiga también que estuvo con nosotros aquí, Yajaira, ella es mucho audiolibros. ¿Ves? Audiolibros. Sirven montones. Y de hecho, es una salvada, por ejemplo, y lo vemos lo veo mucho en los talleres, incluso en mi caso. A veces hay que hacer una lectura y el taller es en la noche y tenés que cocinar. Audiolibro. Y así estás cocinando y estás... las personas para conducir me ayuda muchísimo. Exacto, para conducir, eso es un clarísimo ejemplo. Los audiolibros son una excelente opción. Bueno, eso es una excelente opción para empezar. Sí, también. Audiolibros. Sí. Y es... bueno, yo consigo algunos sí son horribles porque es el robotcillo. Sí, con voz humana. Todo, sí, por favor. Todo cuadrado, ¿verdad? Y a veces lo hago, es horrible, digamos. Con la voz de Loquendo. Bueno, es que yo no sé. De hecho la misma voz que usan ahora para los TikToks o para leer esa hora, creo que es se escucha bot, tan es un bot, obviamente. Sí. Es que es un bot, sí, pero es exactamente, o sea, nació de ahí, digamos, antes entonces es como todo horrible. Sí, no, yo así no puedo. Pero hay un audiolibro con voz humana, con voz por humana, favor. Sí, si no. Y el robot no respeta a veces ni los puntos, ni los nada, puntos, nada más va de corrido, yo no. Sí, o a veces, ¿qué me ha pasado? Que yo dije, no sé, que por alguna razón, yo que es tontera, pero de algo que no detecta bien, ¿verdad? Entonces dice punto y coma. Ajá. O dice, abre paréntesis. Sí, entonces cierra paréntesis. Tiene que ser, sí, justo sí, como tú dices, con voz humana y qué rico. y también, bueno, también hay algo muy chido que ahorita tengo una amiga también que está haciendo cosas muy chidas también, esos que son los cuentacuentos. Ay, sí. ¿Te gusta? Me imagino que te encanta. También tengo un amigo sí con esto de cuentacuentos. Haciendo cuentacuentos, chidísimo. Y divino. Sí, también es una labor que yo admiro montones. Entonces, pararse enfrente ahí y contar y tener ese dinamismo y eso definitivamente es súper chido también. Yo tengo un amigo que lo hace y me parece espectacular. Antes de pandemia, Plaza La Democracia, a veces va a escuelas, colegios, no sé, y me parece una iniciativa maravillosa. Sí, a mí que me encantan los cuentos. Sí, a mí también. Soy muy infantil. No, porque los cuentos no son No, hay cuentos de todo eso. Sí. Pero usualmente los cuentos que atraen como ese tipo de cosas son cuentos un poco más vividos y así de infantil. Pero no, por supuesto, es chivísimo. Y volviendo un poquito más, ¿verdad? ¿De dónde nació tus padres este amor? ¿Sentís de dónde nació ese amor a la literatura? ¿De dónde nació? Sí, ¿tenés algún tipo de influencia? Buena pregunta, porque vieras que, por ejemplo, de literatura tal cual, ¿verdad? Como la entendemos, mamá, en casa, en mi familia, solo mamá es lectora. Y, por ejemplo, mamá ama la literatura rusa, por ejemplo. Sí, yo también, pero, ¿verdad? Y a mamá yo sé como qué darle, ¿verdad? Le encanta a Elizabeth Gaskell, no sé, le encantan las hermanas Bronte. Mamá es increíble, a veces de pronto muy decimonónica, ¿verdad? Con su literatura. Entonces, pero lee también como de todo. Entonces, constantemente ahí está, ¿verdad? La biblioteca que yo me esfuerzo por tener una biblioteca pues bastante completa, surtida y todo el rollo. Y entonces ahí constantemente mamá está leyendo. A veces hay libros que yo compré porque los quiero leer en algún momento, no los he leído y ya típico, mamá los leyó. Típico. Sí, típico. No tienes esa fila de libros ahí. Y tal vez ya mamá lo leyó. Entonces mamá es como esa persona lectora en mi casa, porque mi hermana menor estudia medicina. Sí. Bueno, igual tiene que tener su... La mayor es egresada en ingeniería química. Y el mayor es arquitecto. Entonces... es como la oveja negra, entonces. Sí, por decirlo así, pero lo bueno es que siempre me apoyaron. Después de estos 2 años en ingeniería topográfica, cuando yo le comenté a mis papás que quería hacer el cambio, recuerdo que papá me dijo que me había agarrado tarde, que ya lo sabía.
Y mamá también dijo lo mismo. Es como, ya sabíamos, ya veíamos sus inclinaciones desde adolescente. Entonces lo bueno es que sí tuve como ese apoyo y lo agradezco de todo corazón porque he visto también en la academia que muchas personas llegan a la academia porque quisieron estudiar literatura y lengua, pero se fueron por otra rama. Se fueron por otra rama porque iba a ser mejor remunerado, porque necesitaban empezar a trabajar pues como para ayer, ¿verdad? Tener hay realidades completamente diferentes. Correcto. Entonces de pronto la academia llega y ayuda un poco a seguir en esa conexión con el análisis literario, con la lectura, con la literatura en general. Entonces, sí. Pero yo diría que por ahí, tal vez sí, mamá, que mamá es... Bueno, obviamente las influencias, por lo mismo, ¿verdad? ¿Quién nos influencia alrededor? Bueno, hay gente que simplemente no sé, soy el único lector, o soy el único músico en mi casa, o soy el único, listo. Sí. Bueno, no sé, cineasta, no me sí, pero sí hay. Y ahorita que decís que tu mamá le gusta así literatura rusas y eso, hay por ahí también igual una tendencia como de que, y yo lo creo, a mí no me gusta leer algo una traducción que no sea la primera traducción. ¿En serio? Sí, porque siento que se pierde mucho. ¿No te pasa? Que si es de ruso a español, todo bien. O alemán a español, todo bien. Ajá, pero no te gusta, digamos, que pase primero, qué sé yo, por el inglés, después del inglés al español. Ajá, porque siento que se pierde un poco, o no sé si has visto. Yo siempre he creído que, y sí. Se pierde porque... Quien traduce traiciona. O sea, eso definitivamente todos los traductores somos traicioneros. Sí, pero en el mejor sentido de la palabra, porque, a ver, hay muchas palabras, ¿verdad? Que existe una lengua que no tiene una traducción directa en otra, ¿no? Entonces, eso es muy complicado, ¿verdad? En cuanto a la labor de traducción, es una labor que yo admiro sobremanera, más que todo cuando se traduce... poesía, ¿verdad? Esa rima, ese ritmo, ¿cómo haces para que continúe? Para continúe, sí, en otro idioma, ajá. Entonces, o sea, es una labor que yo admiro montones, pero sí, con las traducciones se las trae. Igual uno, ¿verdad? A veces lee traducciones y uno dice, uy, esta traducción no me gusta. Bueno, hay libros con diferentes, o sea, en español, digamos, traducidas por diferentes personas que pueden llevar significados diferentes. Sí, y vieras que se da mucho como en los talleres, como por ejemplo, qué sé yo, estamos leyendo y doy el ejemplo de Misery de Stephen King. Entonces, unos tienen unas traducciones, otros tenemos otras. Y a mí me pasó con mi edición, la que yo tenía, que yo odiaba mi traducción. Entonces yo siempre estaba... ¿Qué? Igual la terminaste. Sí, todo bien con mi traducción y yo feliz. Yo lo terminé amando, mi edicioncita, pero sí yo les decía a ellos, y de hecho era la primera traducción que se hizo, sí, en este caso tal vez justo coincide con lo que decías. Ellos tenían justo la primera traducción que se hizo del texto al español y era una joya aquello. Entonces yo los escuchaba y yo, a ver, lean ese fragmento y era otra cosa y yo, pero sí, pasa. Hay traducciones que pues no son tan buenas, otras que... Y sí he llegado al punto donde compro otro libro, porque mi traducción se me hizo insufrible. Sí, porque posiblemente, tal vez no sea como esa misma traducción, o pasa mucho, no sé. Posiblemente que pasa casi todos los idiomas al inglés y el inglés posiblemente al español. Veces, o del español, inclusive, no sé. Sí, a veces hay otro motivo por el cual comprar otra edición. Y creo que ese se habla muy poco. Y es que cuando hay un libro muy grande, no sé, se me ocurre alguno Dostoyevsky, como Los Hermanos Karamazov, El Idiota, o algo así, ¿verdad? Que son textos amplios, sí. Crimen y Castigo. Hay ediciones recortadas y no avisan que están recortadas. Eso sí no sabía. Pasa. Sí, pasa. Resumidas. Va a ser aburrido traducir. No tanto como resumidas, sino como recortadas. Y como que lo ves porque te extraña, ¿verdad? Decís, ay, mira, esta es mi versión del Idiota, pero veo otra versión así. No, sí, hay algo como que no me calza, porque este es más flaquito y... Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Uno a veces ya, ¿verdad? En su experiencia ya como lector o lectora, ya uno como que reconoce ciertas editoriales. Hay que ser lectores. Como sí, ya es verdad. ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo? Ay, qué tema.
ya podemos terminar aquí el podcast. Esto se puede terminar aquí, sí. ¿Cómo te duele? A mí me duele un poquito, pero es que yo soy viejito. Entonces, nosotros vacilamos mucho aquí con la Yo lo que procuro, por ejemplo, puchas, ¿qué tema? Por ejemplo, en una tesis de grado, si quieres aplicar lenguaje inclusivo en una tesis de grado, que son tantas páginas, ¿verdad? O a veces es una memoria y son, qué sé yo, 6 estudiantes y aquellos son 800 páginas, a veces resulta un poco imposible de sostener el lenguaje inclusivo a lo largo de todo el texto. Ok, antes de continuar con tu opinión, ¿quiere decir que ahora ya está aceptado hacer tesis con lenguaje inclusivo? A veces hay lectores que se los piden a los muchachos y a las muchachas, ¿verdad? Muchachos. Sí, a los muchachos y a las muchachas. ¿Ves? Ok, ya eso sí no sabía. Sí, ya llegamos a un punto de no retorno. Sí, a veces se los piden y pues nada, ¿verdad? A veces he visto que hacen como cierta salvedad al iniciar como el trabajo, como, bueno, se va a hablar así, 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 más que todo, qué sé yo, si tratan con el estudiantado. A veces lo que se busca es, por ejemplo, no decir los niños y las niñas, la niñez. Pero, bueno, en vez de los y las estudiantes, el estudiantado. Se busca como una forma para englobarlo todo. Ok. Sí. Pero estás dentro del... Y no recurrir a ella en vez de ella o él. Muchachos. Los muchachos. Sí, igual muchachos. Respeto montones pues a las personas que lo hacen. Yo francamente no lo hago, pero sí lo respeto, por supuesto, porque la lengua, a ver, como filólogo, como lingüista y todo, uno tiene su manual de gramática española por la RAE, pero eso es para efectos de cuando tenés que hacer tu revisión de un texto que te dieron, pero la lengua es lo que estamos haciendo nosotros. La comunicación. Claro, entonces como una instancia ya en España con unos señores en su escritorio va a decir, no, es él y ella, y aquí no hay más. La lengua muta constantemente y la lengua es lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bien, el lenguaje inclusivo, bien, yo no lo uso hasta ese punto, sino que yo sí procuro como nosotros, nosotras, los y las participantes, ¿sí? Que fue como la primera etapa, ¿no? Antes era como... Tal vez sí, como por decirlo así, la primera etapa. O sea, como toda esa parte política, más que todo. Pero... Sí, a los y las costarricenses. Exacto. O sea, que creo que era los canales, ¿sí? ¿no? Sí, como doña Laura Chichilla. A Laura Chichilla. Los y las costarricenses. Laura Chichilla. Sí, pero es que la lengua es lo que está haciendo en este momento, ¿verdad? Comunicar. Y si justo una lengua no muta, se muere, ¿verdad? Si dejamos de aceptar este tipo de cambios, si dejamos de lado los neologismos, si dejamos los préstamos de las otras lenguas, sí. ¿Qué pasa, verdad? Pasaría lo que pasa con todas las lenguas muertas que conocemos. Entonces, esa es mi postura respecto al lenguaje inclusivo. Tal vez yo no lo uso, pero una persona lo usa y me parece pues todo bien, porque ¿quién le dice que así no es? Okay. ¿Sí? Pero bueno, entonces en ese caso tal vez... No está bien, pero digamos, entonces en ese caso también podemos decir aiga. Es que, eso es muy interesante con el aiga, porque el aiga fue la forma correcta del verbo hacer hace algunos años. Entonces, no es de extrañar, y eso es muy interesante desde la lingüística. Que no se burla tanto de aiga, aprenda, venga, escuche. Es de pronto... Escuche, aprende. Yo no me burlo del aiga, me burlo de la persona. Sí, es lo mismo. A veces eso es lo bonito también de la lingüística, que escuchas como una persona que diga aiga y automáticamente lo que uno piensa es, ¿por qué todavía utilizará creo? Y aquí no lo sé, de pronto yo vea el podcast y diga, ¿por qué dije eso? No recuerdo el término exacto, creo que se llaman arcaísmos, que son las formas de las palabras que tienen, que ya no se usan en la actualidad, pero que se usaron. Okay. Entonces el aiga no es de extrañar escucharlo tal vez en personas ya de cierta edad. Por ejemplo, uno escucha entrevistas a Jorge Luis Borges, ¿verdad? Que Borges para mí es de los mejores escritores de la historia de la vida de la humanidad. Y él usa aiga. En YouTube está. Era la forma
correcta para la época en que él pues vivió, escribió y todo el asunto. Entonces alguien podría comentar sin ubicarse en contexto histórico y decir, ay, el mismo Jorge Luis Borges dice, aiga, era la forma correcta en su tiempo. Ya después tienen pues otras variaciones, muta y todo el rollo. Y por eso es muy interesante, porque siempre como que uno escucha que alguien usa cierta palabra o cierta forma, hay que ver a qué responde. Por ejemplo, no sé si has escuchado a un chileno hablar. Sí, por supuesto. Sí. ¿Cachai? Sí, o por ejemplo, ellos no dicen ¿cómo estás? Ellos dicen ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Sí. ¿Cómo estáis? Y súper, porque la forma a la que ellos llegaron del estáis, el castellano, nosotros elidimos el ahí, lo dejamos en ¿cómo estás? Ellos, su forma fue más bien elidir la S. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Y maravilloso. Y eso es lo rico del español. Somos... Es que suena como más cantadito todavía. Nuestro lenguaje es cantadito. Sí, nosotros sí. Nosotros, costarricense era cantadito. Pero eso es muy rico también del español, que somos muchos países hispanohablantes, todos con diferentes formas, todos tienen una historia riquísima. Entonces eso es... Inclusive en Costa Rica, ¿verdad? Porque la gente que, no sé, la gente, nosotros, bueno. Claro, es un guanaco y hoy es alguien de tu a mi tata. Tienen formas diferentes, desde luego. A mi tata no, pero sí. Sí, desde luego. Y eso uno lo ve cuando uno está, eso no es biología, uno lo ve en un curso que estoy llevando ahorita de dialectología, ¿verdad? De los dialectos, justamente. Y también sí, en español de América y Costa Rica uno lo pone mucho como ir a hacer trabajo de campo y determinar como incluso cuestiones, sí, de pronunciación, hasta de léxico. Por ejemplo, yo recuerdo que yo fui ¿a dónde fue que fui? A San Ramón. No es el mismo léxico aquí de San Papá. A San Ramón. Y yo los escuchaba, los chicos, ¿verdad? La grabación con todo su permiso y todo, y veía formas que propiamente yo no conocía, pero que en diccionarios, ¿verdad? Que hay como del español de Costa Rica sí están. Por ejemplo, tabique para decir pared. Yo nunca lo había escuchado. Tabique es esta vaina, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, lo escuché justo en este trabajo de investigación. ¿Melcochón o baguette? Pasa mucho, exacto. Y la gente dice, ¿cómo? Se conectó la gente de la abuela. Para todos los de la abuela. Ahí está, ¿no? Pero todo es correcto. Y eso es también lo que creo que las personas deberían de saber. Pero el baguette viene de italiano, ¿no? Es como más italiano. Francés, perdón. ¿Ves? Pero son préstamos. Dije italiano y francés. Sí, son préstamos. Y súper. O sea, nosotros tenemos el lloviznar, pero siempre decimos, está garuando. Préstamo el portugués. El garuar. Garuar es lloviznar en portugués. Sí, pero nosotros diríamos lloviznar. Pero nosotros decimos, ay, mira, ya está garuando. O ventolero. Entonces, vieras que... Perdón, dime. Pero por ejemplo, el garuando es garubando lo que se dice aquí. Sí, se le inserta una vez, tienes razón. Garubando. No garuar. Yo digo garuar. Sí, no, pero es... Yo no bueno, sé. La grafía... ¿Cuál es la correcta? No sé. La grafía sería garuar. Pelo de gato. ¿Ves? Pero bueno, la cuestión es que las personas están muy... Las personas están como muy centradas siempre en cada vez que hablan. Está bien dicho. Cuando se enteran que no estudio filología. Está bien dicho. Es así. Como el psicólogo que siempre no es que esté bien dicho. Sí, pero no es que esté bien dicho. Es que la lengua es lo que está haciendo. Entonces, esto es la lengua. O sea, si yo digo, todo bien, entonces estoy bien. En dialectología, sí, de fijo. ¿Ves? Entonces es muy rico y yo siento que más bien el estudio como de las lenguas y permite, justo la lingüística permite como eso, la mayor apertura, aceptación a todas las formas que tiene la lengua y ver que no es solamente una cuestión rígida que hay que seguir, no, y a valorar mucho, incluso como uno habla, ¿verdad? ¿Cómo hablamos en cada sector de la sociedad? Hay zonas dialectales, sí, en Costa Rica y todas, ya eso es un tema, vieras, sí, más técnico.
esto puede ser en otro episodio, en otro podcast. Entonces vemos como todas las formas y todo el rollo. Bueno, pero por ejemplo, digamos, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Guadalupe. De Guadalupe. ¿Y Sí. cómo hablan los guadalupanos? Ay, yo Que diría esa es que la ya, sectorización. yo digo como que No, habría está como muy- que Sí, porque está muy- llegar más ya como a encasillar el Valle Central, pero igual estoy ya abarcando mucho. Habría que ver también las Bueno, edades. que desde Sampos hablamos diferente. Y es que el factor etario también es importante, ¿verdad? Las edades. Porque uno puede ser de la misma edad de una de la misma zona Pero de diferentes. Sí, geográfica. mi papá no habla igual que yo. A ver, crecimos y en uno la, tiene como... la misma casa. y uno conoce personas más jóvenes que uno y están llenos de anglicismos. Ya sustituyen palabras que sí existen en el español por palabras del inglés. Es que, por ejemplo, hay muchos préstamos... Targetear. ¿Cómo qué? Como targetear. No estoy relacionada, ¿ves? ¿Qué es eso? Eso es de cuando se hace. Explíquelo, Tilín. Usted que es el encargado de redes sociales. Ah, ¿ves? Te voy a taguear. Ah, O sea, imagínate, ¿ves? Es que poner una Y etiqueta. se puede es una decir etiqueta. etiquetar. Es poner una etiqueta. Pero ya hay de pronto una sustitución y Postear. postear en vez de publicar, sí. Publicar. Y son cosas que se van dando. Vieras que siento que llegan palabras, ¿verdad? Préstamos que sí Me son... encanta que le digas préstamos. No, es que sí hay préstamos que son súper necesarios porque no los teníamos en el español. Por ejemplo, spoiler, No existe en español. ¿no? ¿Qué es un spoiler en español? Sí, no. ¿Cuál es la palabra? Tendrías que dar toda Vamos una a ver. definición, tendrías Vamos a que decir... buscamos qué dice Google si lo traducimos exactamente spoiler a español. ¿Qué sería la palabra? ¿Cuál sería la palabra? ¿Qué ustedes qué dicen? Cagón. Yo, Spoiler en español. no hay una traducción directa de spoiler. Entonces siento que llega a llenar cierto vacío y esos préstamos son una maravilla. Dice que, según San Google, Ujú. dice que es revelación. No, porque el spoiler, la revelación no siempre tiene una connotación negativa. El spoiler siempre lleva consigo una connotación negativa porque a la persona a la que spoilean, ya por hacerlo verbo, digamos, se enoja Bueno, porque eso- lo spoilearon. Sí, spoiler es arruinarlo. Sí, tiene connotación negativa. sí, sí. Bueno, ¿qué dice? Es un anglicismo, obviamente es un Ajá. anglicismo, pero dice, revela los detalles de la trama de una obra de ficción ¿Ves? en español. Se recomienda usar en lugar de destripar, anticipar el enlace de una historia a quienes no lo conocen. Destripar, no sé cómo la ves, porque Pero para es mí que destripar es otra... yo pensaría en otra cosa. sí. Exactamente, destripar Entonces- es tajadear. ¿Ves? Entonces en ese... Filetear. En Es ese algo muy sentido- desamparadeño, filetear. Pero, mi No, tata. pero está bien, sí, filetear. Uno va a la carnicería, es lo que pide. Filete- Fileteen el pescado. No sé Ah, qué sí, sé yo, sí. sí. Fileteame. Pero ese es el rollo con la lengua. Ya olvidé en dónde era que estábamos. Siempre nos pasa, no se formas preocupe. formas correctas, eso. No hay formas. La RAE te puede decir una cosa y está muy bien en un documento formal, seguilo. En tu tesis de grado, en documentos, qué sé yo, formales. Pero en la vida cotidiana, cada país, somos demasiados países hispanohablantes. Tenemos nuestras formas, nuestras zonas dialectales. Inclusive, y ahora también, como veces dices, por ejemplo, sectores ahora que hemos abarcado tanto la parte norteamericana, ¿verdad? O sea, el latino en Miami, por ejemplo, tiene ya su forma, no sé cómo decirlo, pero su forma de conversar, su dialecto ya ellos, y es muy, Y ya hay, es como la comida mexicana, como el Tex-Mex. y ya Es lo hay, mismo que- ya hay mucha literatura en A veces lo mismo. Spanglish, ¿verdad? Que llaman. Entonces sí. El Spanglish. Sí, pero... Y el portuñol. ¿Has escuchado el portuñol? Es el mix entre portugués Y pues español. y español. Pero ves, pero sí, Entonces, sí, da mucho esa también. es como mi síntesis, como que la lengua es justo lo que estamos siendo y como que esas normas se tienen que quedar, sí, para cuestiones formales. Si alguien está escribiendo, pucha, sí, para cuestiones formales. Ok. Y hablando de otros artes, Ajá. ¿te gusta el cine? ¿Te gusta la música? La música me encanta, el cine me encanta. ¿Sí? Sí, ¿Qué te solo gusta- qué que te gusta? usualmente saco muy poco tiempo para ver películas, saco muy poco tiempo. Mm, Pero, por ejemplo, me encanta el cine de Luis Buñuel.
me fascina el cine de él. Sí, es como podría decir, sí, él me encanta, pero va muy ligado a que a mí me encanta Federico García Lorca. Y Luis Buñuel, Salvador Dalí en pintura, bueno, Lorca en escritura y en cine Buñuel, ellos dos para mí son mi triada divina española. Entonces, siento que se hacían muchos guiños entre ellos en sus producciones y claro, amo, ¿verdad? También hay un autor español que amo, a Benito Pérez Galdós, que la gente a veces crece con una idea un poco negativa de Galdós porque nos ponen a leer Marianela en séptimo año. Sí. Nos ponían, yo no sé si todavía, yo creo no ya no. Tilín, ¿usted que es más joven, leyó Marianela? ¿Qué? Pero no. Que si leíste Marianela en séptimo año. Yo creo que yo no, ahora que me acuerdo, bueno. ¿no sabes? O sea, sí la he leído, pero no sé si la leí en el colegio o la leí en otro momento. Pero la cuestión con Galdós... Porque creo que leíamos o María. Ay, qué bueno María de Jorge Isaacs. Yo lo amo. Pero me hizo llorar de un punto... Sí, ya un punto que no era normal. Yo lo leí en una época de mi vida que no lo valoraste. No es me que enganchó y no la volví a leer nunca más. Es que pues estaba en colegio. Es un romanticismo lacrimoso. Es este romanticismo europeo es que muy específico. llega. El más decía la taza. Es un romanticismo lacrimoso que viene de Europa y se instaura en Latinoamérica y pues ahí se sigue. Y sí, no, tal vez no se... Lo estás justificando. No, es que eso para mí es una gran obra. Pero bueno, con Galdós y Buñuel... No me vas a convencer. Es que Buñuel... Buñuel era cuando tenía 13 años. ¿Qué puede saber yo de la vida? No, los 13. Pero bueno, la cuestión con Buñuel y Galdós es que sí, Buñuel ha hecho adaptaciones cinematográficas de muchos textos de Galdós y por ahí, ¿verdad? Como comencé y ya después lo comencé a ver... ¿verdad? Entonces he llevado cursos en la U de literatura y prácticas visuales. Olvidé cómo se llama el curso, es con un profesor español, Dorte Cuardic, y recuerdo que una vez hice como justo este rollo entre, acabo de olvidar el nombre, de Tristana. De Galdós, y Tristana, la adaptación cinematográfica de Buñuel. Entonces era como un análisis ahí interesantísimo del texto literario y del texto fílmico. Y una maravilla. Pero eso responde un poco como al cine. Sí, me encanta el cine, pero no... En la academia me vacilan porque ellos siempre están recomendando películas. Yo siempre digo, ¿cuál es esa? Nunca estoy en nada de las recomendaciones que dan. O sea, es terrible. Hace poco di El Club de la Pelea, pero el libro. Y la película es un clásico. La película es un clásico. Y yo la vi hasta después de que terminó el taller. Pero yo no sé no la había visto tal cual. ¿Pero qué estuvo primero, la película o el libro? El libro. El libro estuvo primero, eso sí no sabía. ¿Ves? Hay que leerse el libro. El libro sí es una joya, pero la película también es una joya. No, es una película. Sí. Entonces, pero el rollo por lo que me molestaban era porque yo no había visto la peli, pero yo puse dentro del cronograma, porque eso hacemos mucho. Que terminamos el libro y justo para la última sesión se comenta el último tracto y se ve una adaptación del libro. Entonces vimos con Misery, vimos esta adaptación maravillosa que hubo de Misery, ¿verdad? Que la actriz hasta ganó el Oscar a Mejor Actriz. Sí, si hay una muy buena adaptación, se pone dentro del taller para también comentar la adaptación. Sí, usualmente se dice que el libro es mejor que la película, pero... No, muchas veces hasta se complementan. Sí, muchas veces, acierto, hay adaptaciones malísimas, porque es cierto. Sí, porque el cine se vuelve un poco masivo a veces. Mi postura es que muchas veces la adaptación cinematográfica y el texto literario se complementan, entonces yo no soy tan rígida. Es que yo lo que siento a veces, y es una opinión muy personal, uno vuelve lo mismo, la parte de la literatura se vuelve muy... yo me imagino al personaje... de cierta forma, de lo que he vivido, de mis ejemplos, y cuando la llevo al cine, es la visión del artista, bueno, del director, o del artista que mejor encaja y nunca va a ser igual al que yo me imaginé. O las escenas o las situaciones a veces tiende a pasar mucho. Claro. Y respecto a la música, me encanta la música. Creo que escucho música casi todo el día. Para lo único que no escucho música es para leer. Para leer. Sí, de ahí en fuera creo que todo lo hago con música, porque me encanta. Todos los quehaceres, qué sé yo, lavo platos, seca platos, lo que sea. Pura plancha.
No, es interesante porque ¿Qué te gusta? de todo. ¿Qué de Me todo? encanta el metal. ¿Te gusta el metal? Ahí El va. metal me Ahí va encanta. con nuestro amigo Noé. Sí, me encanta el metal y creo que en mucho tiempo estuve metida en ese closet Ajá. de que, ¿verdad? Solo De que yo metal, decía, solo solo metal, escucho metal, eso, sí, eso pasa mucho cuando uno es adolescente. Ya después fue como, me gusta de todo. O sea, yo puedo escuchar lo que Pero sea. digamos, cuando estás así, cuando dices vos así que estás planchando en la casa, ¿no? Cuando Ujú. estás haciendo Plancho. quehaceres. Ajá. Y yo no plancho. No, pero digamos, no Depende, sé, si estás en el bus o vienes. depende como del mood, ¿verdad? Es que La música es muy de mood también. sí, ¿verdad? depende, ves, dije mood. Ay, ¿Ves? Dios, Ahí yo también, Depende y yo del te modo. repliqué. Sí, ¿Ves? imagínate. Yo te repliqué. Depende del modo y del estado de ánimo, ¿verdad? Porque hay de todo. A veces, sí, es que la música, eso es bueno. La música es como la literatura. Exacto. O sea, son demasiado. Bueno, yo siento, tal vez. Y es muy, muy amplio, ¿verdad? Pero si estoy haciendo que hacer, busco algo como más movido, incluso alguna salsita Una o lo salsa, que sea, para que me merenguito. dé como energía. Aunque a veces, y debo decir que es la banda nacional que más escucho, Gandhi. Es la banda nacional que más escucho. Yo escribí Gandhi ahorita. Bueno, Sí. Gandhi es Gandhi, digamos. Es la banda nacional que yo más escucho. Entonces, esa también me da como bastante energía. Si yo escucho hacia adentro, procesión, no sé, en dibujos animados, lo que sea, La Reina, 1-9-11, y a mí me inyecta energía. Entonces, no es necesario como la música movida, sino ya... Sí, algo que te motive y te inyecte. Sí, y también, no sé, hay mucho. En ese sentido, sí, también soy sumamente como abierta. Entonces, cuando estoy con mis amigos, no importa lo que pongan, o sea, yo con todo me voy a sentir súper a gusto. Sí, bueno, aquí hemos hablado mucho también, obviamente, del tema de la música. Y sí, como dices vos, es mucho de momento, no es lo mismo estar en una actividad familiar Claro. o estar en Sí, por cierto ejemplo, lugar. cuando estoy Cuando fueron al Sport Bar. sí, cuando estoy con mis papás, por ejemplo, yo amo Camilo Sesto, José José, todos estos rollos, y los disfruto con ellos, los escucho y me encanta, ¿verdad? Pero, ¿ves? Y también me sirve, uno al ser como muy abierto musicalmente, sirve porque entonces uno hasta puede ser el que de pronto pone la música, porque ya uno conoce a las personas con las que está y uno, mira, esto les puede gustar. Entonces, ahí va, te pones de DJ. Puedes poner una nueva faceta. Sí, exacto. ¿Qué pienso del reggaetón? El reggaetón me da energía. Sí, me da energía. Me da energía, sí. A ver. Jesucristo, es que qué preguntas intensas. Es que no hay cómo defenderlo. Es que no hay forma de defenderlo. ¿Cómo defiende uno no aquella cosa? Sí, por eso. Es como mujer y como... que cambio el tema. Camilo Sesto es el cantante de ese estilo más metalero que había. Sí, y de hecho, creo que eso se rastrea bastante bien, por ejemplo, cuando uno escucha como cantantes de metal en español, como Leo Jiménez, que de pronto agarran canciones de Camilo y le salen maravillosas, como Melina, por ejemplo, y uno dice, wow, sí, qué bien Leo Jiménez cantando Melina. Sí, concuerdo. Sí. Y está también la versión de Camilo de Getsemaní y de Jesucristo Superestrella. Francamente. Después hablamos de ese. No, y Leo Jiménez también tiene la versión de Getsemaní. Sí, él también la tiene. Sí, pero ves, sí. De todo, ves, por ahí escucho. Pero bueno, entonces volviendo a la pregunta del reggaetón y la filología. No hay cómo salvarlo. No tengo argumentos. No hay como argumentos. Sí. Corte eso. No, pero te fijo que da energía. O sea, yo imagino, yo soy muy sedentaria, ¿verdad? Qué vida. Pero yo imagino que uno en un gimnasio o ahí, qué sé yo, en el spinning o lo que sea, el reggaetón, y lo he visto en muchas personas, en muchos amigos, eso se escucha y da energía. Y la persona, si le gusta la energía, pues funciona. Lo que le funciona a cada cual. No, tal vez más que todo es por yéndonos no la parte esa, sino como la parte un poco más de escritura y de filología. Ajá. Pues sí, tenemos ciertas deficiencias. Y se critica mucho desde la parte de la música también, ¿verdad? No solo la letra y su significado, a veces muy machista también, opresivo. También la industria del reggaetón es muy de música rápida. O sea, alguien puede escribir, sinceramente, un disco sale en una semana.
por ejemplo. Cambio, crear un disco con una banda, con un grupo, como se hacía antes antes del reggaetón, era un año. Sí, claro. Eran 8 meses, 12 meses. Sí, es que es otra cosa. Entonces, es como la industrialización. La vez pasada hablamos, creo, con Pato, que yo lo veo mucho como Netflix ahorita. Ajá. Netflix. Sí, con estas plataformas. Que lo que hacen son fabriquitas. O sea, son fabriquitas de hacer películas, son fabriquitas de hacer series, son fabriquitas de hacer cosas, o sea, de hacer contenido prácticamente, igual que las redes sociales, yo creo. Sí. O sea, básicamente es un tema de entre volumen, algo va a salir, o sea, entre tanto volumen, algo va a salir bien. Y sí, exacto, y pega y ya fue el boom. Y pega y fue el boom y bueno, y ya vendrá algo nuevo. Sí. Bueno, yo es que casi no hago televisión. De hecho, ¿a qué dedicas tu día, tu tiempo? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Sí, como la de Perales. Ajá, ves que escucho todo. Sí, yo aquí agarrando referencias. Claro. Mira, es que casi siempre, parece mentira, pero casi siempre estoy leyendo. Me encanta compartir tiempo con mi familia. Por ejemplo, de mis actividades favoritas es salir a comer con mis hermanas, con mamá, con mis papás. O sea, yo amo. Me parece que el comer es un gran espacio de convivencia. Ajá, se hace bien. Sí, entonces. Se hace bien, sí. Sí, entonces. En sobremesa. Me gusta mucho eso. Leer, me fascina. Sí, de hecho, creo que casi todo mi tiempo estoy leyendo. ¿Estás como un libro? Sí, casi todo el tiempo estoy leyendo. Tienes como tus espacios. Yo tengo un problema que siempre, uno, no sé si has visto, pero me he pasado moviendo todo el bendito podcast. Soy súper hiperactivo. Y no había notado. No. Y tomo café casi todo el día. Sí. Lo cual no sé qué tan saludable sea, porque ya incluso lo agarré como de tranquilizante. O sea, yo puedo tomarme una taza de café para dormirme tranquilamente. Bueno, de hecho, Noé me dijo, ¿y qué quieres tomar durante el podcast? Y yo dije, café, es que me tranquiliza. Entonces, ante los nervios de la experiencia, la taza de café me generaba cierto... Tranquilidad. Sí. Y tras eso te hicimos esperar, todavía peor la ansiedad. Hicimos una manada, compa. Perdón, es que... No me voy a referir a ese hecho, no importa. Pero sí. Disculpe otra vez. No, pero sí. Se me enreda mucho la vida a mí a veces. No, en verdad no me di cuenta. Es que usualmente grabamos a las 7:30. Usualmente es a las 7:30. Ajá. Okay. Entonces no me mandó un mensaje ayer, o no sé, y puso 7. Y yo, entre tantas cosas que me pone Sergio reuniones todo el día. Entonces. Sí, pero no. No, porque yo tengo mucha reunión en el trabajo. Y tengo reuniones de aquí. Entonces. No importa. Hay tabla. Porque no llega tarde, hay tabla. Y ha sido una experiencia pues sumamente agradable. Siempre es agradable pues hablar de literatura y hablar hablar de lo que uno ama, ¿verdad? Siempre es una maravilla. Y cosas que uno le agradece montones de la vida, ¿verdad? ¿Cuántas personas tienen como el chance de hablar con otras personas que también les interesa pues lo que a vos te interesa, ¿verdad? Es que es un lujo. Son de esos lujos que la vida te da día con día y que muchas veces no se valoran. Okay. Es un lujo poder hablar de lo que te apasiona, que te escuchen, que la otra persona también le apasione. Es invaluable. Está lindo. ¿Viste? Para terminar. ¿Y yo viste? Para terminar. Yo sí quería, tal vez, como si pudiéramos retomar un poquito lo que estábamos comentando antes de empezar. ¿Qué? ¿Estás con el micrófono abierto? Porque si no, no se te va a escuchar. No, pero si no, voy mañana. Ok. Sobre lo que habías dicho de... Ahí suena mucho mejor. Ya se arruinó la fase. Pero bueno. Sobre lo que me estabas comentando de las escritoras femeninas y la revisión histórica de... Sí, claro. Es que yo hablaba con Noé ahora antes de entrar y yo le comentaba a él que, por ejemplo, cuando uno lleva los cursitos de literatura costarricense, ¿verdad? Creo que una de las grandes deficiencias que veo yo, incluso cuando se habla de una historia de la literatura costarricense, es que siempre, primero que todo, se está creando a la imagen de un costarricense blanco, que eso de verdad se las trae súper europeo y literalmente eso y literalmente eso es lo que se ve en los textos literarios, ¿verdad? Es un poco fundacionales. Todo es Valle Central, ¿verdad? Nos olvidamos de las periferias
y sobre todo el campesino es blanco, lo cual es totalmente incongruente, como una persona que trabaja el campo va a ser, ¿verdad?, blanquísimo como la leche. Bueno, ¿quién quisiera ser blanquísimo como la leche? Pero entonces, como que ya todo eso me genera un problema en la literatura fundacional. Después, casi siempre se estudian textos escritos por hombres. ¿Qué pasa con todas nuestras escritoras mujeres? ¿Qué pasa con ellas? Y para mí, de la mejor literatura que tiene Costa Rica, y a veces ya lo pongo incluso en un lapso determinado, y es la segunda mitad del siglo XX, las joyas son las escritoras. Todo lo que es Mía Gallegos en poesía, Eunice Odio. O sea, es una cosa maravillosa. Para mí, una de mis novelas favoritas de toda mi vida, La Ruta de su Evasión, de Yolanda Oramuno, ¿verdad? Y son escritoras que no pueden publicarlo acá, ¿verdad? Tienen que hacer su vida, por ejemplo, en el caso de Yolanda Oramuno, sí, en México. Y a ver, ¿verdad? A mí me encanta. Doña Ana Istarú en dramaturgia, me encanta. Y es algo maravilloso. Entonces, el año pasado no se trabajó en la Academia de Literatura Costarricense. Este año yo dije, bueno, a ver, no creo como que venda, ¿verdad? No creo como que el taller se llene, porque a los costarricenses casi no les importa leer literatura costarricense. ¿En serio? Sí, es yo algo como que... Bueno, yo soy de mucho de música costarricense, me encanta la música costarricense. Pero eso es como un poco viendo, ¿verdad? Sobre la marcha, como la idea como que me da, sí, como lo que he percibido. Entonces, pero sí, yo dije, pero a ver, quiero como a poner mi granito de arena a ese cambio. Ajá. Y comencé a impartir talleres de literatura costarricense, pero estoy trabajando escritoras. Escritoras. Sí, entonces el primer taller fue con Yolanda Oramuno, con La Ruta de su Evasión, y recuerdo que... Mira, me escrito porque no lo leí. Pero es maravilloso, sí, si tienes la oportunidad, súper recomendado. Es un texto que fácil puede ocurrir en cualquier país latinoamericano por las situaciones que se exponen y que se problematizan. Y muchos de los participantes llegaban y claro, ¿verdad? Uno le pregunta como, ¿por qué están aquí? Sí. Y era como, bueno, o porque nunca he leído literatura costarricense. Recuerdo que una participante se me dijo, bueno, es que ese es mi libro favorito, qué maravilla. Y otros es como, no, es que, a ver, yo quedé traumatizado con la literatura costarricense del colegio. Es que le estoy dando un chance ahorita. Sí. Y salieron maravillados. Creo que eran solo maravilladas, creo que eran solo participantes mujeres en ese caso. Ah, bueno, y mi colega Maravillades. Frank. Y mi colega Frank. Y amaron, ¿verdad? A Yolanda Oramuno y La Ruta de su Evasión. Y después hasta te escriben como al celular personal y te piden recomendaciones de textos. Entonces, y el otro que impartí hace poquito fue uno de Ana Istarú, donde leímos 2 textos dramáticos. Hombres en Escabeche y Baby Boom en El Paraíso, y justo coincidió el taller con que se estaba presentando Baby Boom en El Paraíso. En un teatro aquí en Desamparados, ¿no? Un teatrito aquí en Desamparados. Entonces fuimos. ¿Una villa? Sí. ¿En serio? Entonces parte del grupo fuimos. Entonces fue una experiencia muy rica porque pudimos ver el texto dramático ya representado, ¿verdad?, en el escenario, y a leer ambos textos. Y pues creo que el próximo taller que daré sería Ana Cristina Rossi, sin lugar a dudas. Sí, entonces... Sí, es que los traumas, ahorita que sí es eso, los traumas en el colegio, ¿verdad? O sea, sí, no tal vez ¿Qué pasa en el colegio? Salimos traumados. No sé, esa selección de textos, o tal vez cómo se imparte, no sé, es como un problema muy, muy de fondo. Yo creo que son varias cosas. Yo creo que son un poco agenda, un poco falta de interés o de motivación de algunos educadores, porque conozco algunos educadores maravillosos. Como todo siempre. Y conozco otros más que es casi como que te avientan el libro en la cara y le hacen esa mierda o se va a quedar. De hecho, yo agradezco... Vea la película. Yo agradezco enormemente a un profesor que tuve en el colegio. No fue mi profesor de 7º a 5º, no, él nada más estuvo en 5º año y en 8º, que se llama José Ramón Salas Murillo. Creo que él influyó mucho en ese amor mío hacia la literatura, ¿verdad?
y sí, definitivamente se lo agradezco y nada, ahí desde el perfil de la academia lo sigo, me sigue y nada, lo agradezco mucho. Yo recuerdo que yo lo veía, de verdad, son aquellas clases que uno entra y que uno admira al profesor y que uno quiere como absorber todo lo que tiene en su cerebro. Y solo con él me pasaba. Sí, y tenía otros profesores de español que no reflejaban como ese amor, esa pasión, como que de verdad ellos vivieran la literatura, no. Entonces los sentía como flojos. Entonces creo que muchas veces puede como pasar eso con algunos profesores y profesoras que no... Profesores. Que parece como... Que parece como que... Bueno, es otra, que muchas palabras de las inclusivas yo siempre digo, no aplica, porque si usted dice profesores, sigue siendo profesores. Sí, pero... No aplica, pero bueno. Sí. Todo sería tengo un más pleito sencillo. hoy vine peleón con la parte... Por ejemplo, en latín tiene las palabras pueden ser masculinas, femeninas y neutras. Entonces eso, ¿verdad? Podría ser una salvada, no sé. En fin, sí, pasa mucho. Y, bueno, lo de las escritoras, sí, eso es como, lo tenía en mente y lo estoy llevando a cabo. Y sí problematizo un poco, como en el taller, un poco la historia de la literatura costarricense, ¿verdad? Hasta este problema de cómo se quiere vender, que es el costarricense al extranjero, Ajá. que eso es todo un tema, cómo funciona como todos estos rollos de fundación nacional, ¿verdad? Que también es otro tema, y cómo uno casi siempre lo que lee son escritores varones. Sí, casi que todo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, bueno, ojalá. Creo que la literatura, ahorita que lo pienso, va un poquito atrasado en eso, porque ya hemos tenido ciertos cambios en muchas áreas, pero bueno, vamos a parte de la evolución también, parte de mejorar como sociedad día a día, y ahí va, ojalá que pues sí, tengamos más autores y tengamos más costarricenses, evidentemente, y entre eso muchas más mujeres tirándose a escribir, al agua. Y más mujeres apoyando mujeres, ¿verdad? Porque como en este caso, ¿verdad? Que entonces uno dice, no, yo como mujer voy a leer mujeres y a proponer la lectura de mujeres. Sí, mujeres hacia adelante. Sí, entonces eso también es como importantísimo, me parece, sí, de vital importancia. Pero bueno, ya para terminar ahora sí. Muchísimas gracias, la verdad, por estar con nosotros. Ya que... Y si quieres terminar algo ya con el que Quijote. hablé tanto, sí, del Quijote, que es mi texto favorito, creo que aquí citaré a don Ali Víquez, a un escritor nacional y un querido profesor mío. Ahorita estoy dando un seminario de Fyodor Dostoyevsky con él, espectacular. Me encanta la literatura rusa. Y él, respecto a Don Quijote, él reflexionaba y decía que entro en la batalla con coraje, como me ha enseñado el Quijote, y si salgo derrotado, no será por falta de voluntad. Y creo que todas las personas que trabajamos con algún arte, esta frase al menos nos representa. Uno entra en la batalla y uno intenta dedicarse, vivir de esto. Y definitivamente si no lo logra y si sale derrotado, no es por falta de voluntad. No, que no sea por falta de voluntad, que sea siempre hay muchas razones, pero bueno. Razones externas que ya uno no puede tener dominio sobre ellas. Exactamente, y son muchas cosas situacionales, pero bueno, ya lo conversamos un poquito. Muchas gracias otra vez. No, a vos las gracias y a los chicos, de verdad, tío Noé, Sergio, sí, porque ha sido ayudándonos. Una gran noche, una gran plática, sí, muy a gusto y feliz de haber platicado un poquito, ¿verdad?, sobre literatura aquí en Costa Rica, dedicarse a esto, la filología y todo el rollo. Que la gente conozca un poquito, porque a veces no conocemos, y como dije al inicio, ¿verdad?, venía a este episodio desde la ignorancia otra vez, como las últimas. Espero que te haya gustado. Me encantó, siempre me encantan las conversaciones con todos, me encantó la conversación con vos, la verdad es que muchas gracias igual, en verdad, por venir. Que te sigan en tu salís, aquí te tengo. Ars Docendi CR. Sí, pero se escribe justo así, Ars Docendi CR. Docendi, con C. Docendi, sí, como de docencia. Docencia, con C. Con C de casa, diría mi mamá. Exacto. Con C de casa, sí. Eso lo tengo muy grabado. Y igual,
a todos, gracias por llegar hasta los que llegaron hasta el final. Sí, igual que nos den muchísimas seguir, gracias. que nos den ahí, que le ayuden a los algoritmos a que la academia crezca, a que Sí. tengamos más gente leyendo, a que la gente escuche más nuestro podcast también, porque eso Sí. es puramente por puro amor. Igual que siempre a Por Sergio amor y a tío Noé, que muchas gracias por ese tiempo, porque realmente lo hacemos también por amor Sí, al arte. por amor al arte, La justamente. cooperación estuvo súper rica, igual. Entonces, que nos den seguir, que nos den un like Y que compartan. y que compartan ahí lo que quieran compartir. Bueno, Gracias, listo. Muchas pura vida. gracias. Gracias a vos. Hasta la luego. verdad. Espero que te haya gustado muchísimo. Me encantó. Conversación. Una experiencia maravillosa.